o por otras difícilmente bajaba de 6. Debido a vuestra extraordinaria hospitalidad y deseo de ayudar a cuantos necesitábamos amparo en una ciudad tan enorme y desconocida. En julio de 2013, fecha en la que comenzamos a trabajar para la celebración de estas efemérides, ya nos propusimos realizar este tipo de encuentros, que entre las actividades, ponencias, etcétera, tuviéramos la presencia de destacados profesionales del periodismo que hubiesen cursado su estudio en este instituto. No son solo ellos, tenemos y conocemos más, pero los compromisos, trabajos, encontrarse en lugares distantes con mayores dificultades y falta de acierto para localizarlos, no ha hecho posible que hoy puedan estar con nosotros. Nuestros invitados son Eduardo Pardo González Mandín, don Francisco Pérez Gamero, don Antonio Guillermo Castillo y don Jesús Márquez Firmes. Periodistas andaluces, periodistas vinculados, formados y educados en nuestro 50enario instituto. La estructura que vamos a emplear en el acto de hoy va a tener 3 partes y va a ser la siguiente. Tras la presentación de cada uno de ellos, será vivencias como alumno de IES San Fulgencio, vida de estudiantes universitarios y estudios para acceder a la profesión, y cómo es el trabajo profesional en cada uno de los medios en el que trabaja. Para finalizar con un turno de preguntas que hay que hacer al final. Para comenzar con la presentación, los años son un grado. Es obligado mantener un respeto a la edad y eso quiere decir que comenzamos con Eduardo. Es cicano, aunque nacido en Sevilla en 1956, 59 años. Es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense y está en posesión del certificado de estudios avanzados en comunicación por la Universidad de Sevilla. Desarrolla su labor profesional en el Ayuntamiento del Puerto de Santa María en calidad de jefe de servicio de información y comunicación. En el Instituto San Fulgencio aprobó el examen de ingreso en 1966, por tanto de la segunda promoción, y cursó los estudios de bachillerato elemental, reválida, bachillerato superior, reválida y COU ya en el curso 74-75. Cursó los estudios de periodismo en Madrid en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense entre los años 75 y 80, que completó con asignatura de la rama de Publicidad y Relaciones Públicas. Durante los años 97 a 81 coincidió la facultad con Antonio Guillermo y Paco Gamero, aquí presentes, con los que compartió piso y donde fraguaron una amistad que continúa a pesar de las distintas trayectorias seguidas. En 1981 es seleccionado para una plaza de becario en la Fundación Municipal para la Juventud en el Ayuntamiento del Puerto de Santa María, en donde se le encarga la puesta en marcha del Centro de Información Juvenil, tarea que trascendió del ámbito local a formar parte de la Comisión Técnica de Juventud de la Federación Española de Municipios y Provincias, para la que realizó la publicación Guía del Concejal de Juventud. A partir de ese primer trabajo, inicia una carrera profesional en el Consistorio portuense, que llega hasta hoy y en la que ha desempeñado diversos puestos como director gerente de la Fundación Municipal para la Juventud, director gerente de la Fundación Municipal de Cultura y Juventud, jefe del Gabinete de Prensa, jefe del Servicio de Educación, jefe del Servicio de Cultura y finalmente jefe de Servicio de Información y Comunicación. Paralelamente ha colaborado con diversos medios de comunicación y de la zona como la emisora COPE de Jerez, varios periódicos locales del puerto y ejerció durante años el redactor de cierre del periódico jerezano, el periódico del Guadalete. En su actual responsabilidad se ocupa de la Oficina de Atención al Ciudadano y de la Dirección Técnica de la implantación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como de las normas y políticas de transparencia en el Ayuntamiento portuense. También tiene encomendada por el Pleno del Ayuntamiento la inspección de la Plaza de Toros y de la radio municipal. Deciros que a mí me hace mucha ilusión estar aquí hoy porque encontrarme con un pasado, con casi mi infancia, que cuando yo empecé en el instituto, y estoy encantado y supongo que vosotros también estaréis algo contentos de que por lo menos estaréis trayendo 2 clases o 3. Así que todos estamos felices. Habéis terminado la semana un poquito antes, porque esto es relajado. Si queréis hacer una pregunta a las 6, si no, pues ya vais a comer a vuestra casa y a pensar en las cosas importantes que son los planes del fin de semana.
Pero yo tengo un defecto, que como soy periodista digo lo que pienso, digo la verdad. Eduardo, aprovechando y vemos si nos cuenta la verdad, el primer contacto que nosotros tuvimos, te lo estaba recordando antes, coincidimos en el instituto cuando tú hacías cuarto de bachillerato y yo primero. Cuarto de bachillerato en el plan antiguo de estudio, cuando él cursaba, hace mucho tiempo, era desde primero hasta sexto de bachillerato y después poco. Y entonces coincidíamos por necesidades, por horario, y porque entonces fue cuando se empezó a aplicar la asignatura de inglés como idioma. Hasta entonces lo que se daba era francés. Y como éramos muy poquitos los que estábamos, pues nos mezclaban clases y compartimos Eduardo y yo. Y recuerdo los rigores en las clases de educación física, que era el horario que compartíamos. Y como dices que sueles contar la verdad, cuéntanos cómo eran aquellas clases entonces. Bueno, lo que yo recuerdo que para mí era una tortura, porque ya yo era el típico niño gordo, sí se lo digo cariñosamente, pero era gordo, para mí el momento más importante del día era la merienda. Y claro, las tortas de manteca, los molletes, esas cosas. No, a ver. Entonces el plan era 4 años de bachillerato elemental, una reválida, podía seguir estudios, yo lo aprobé todo menos la gimnasia. La gimnasia me la aprobaron para no dejarme sin estudiar, así por la cara. Y entonces, bueno, hubo un momento que yo no recuerdo bien si fue en cuarto o en quinto, en que el profesor de gimnasia, aunque le estoy profundamente agradecido, don Salvador, decidió poner fin a esa lamentable situación y empezó a darme caña, de una forma inmisericordia. Y yo me quejé a mi padre porque además yo iba a la clase de gimnasia, terminaba la clase de gimnasia y don Salvador decía, tú te quedas aquí. Y llegaba al otro curso y yo seguía dando clase de gimnasia. Yo fui y le dije, papá, mira lo que me hacen en el instituto, el profesor de gimnasia no me deja venir, llega al otro curso y hago gimnasia. Mi padre, que era una persona muy seria, me dijo, no te preocupes, Eduardo, que yo hablaré con tu profesor. Y dije, bien, arreglado. Al día siguiente mi padre me dice, Eduardo, he hablado con tu profesor y le ha autorizado a que te retenga en el instituto todo lo que a él le parezca, hasta que tengas una forma física medio decente. Bueno, pues yo a partir de entonces, pues, en fin, no tuve más remedio, lo pasé muy mal, pero luego me he dado cuenta de que aquello fue fundamental para que yo haya tenido cierta actividad física a lo largo de mi vida y que ahora ya que estoy cerca de los 60, pues tenga una salud aceptable. Gracias, Eduardo, por romper una lanza a favor del programa. Gracias por haberme hecho esa pregunta precisamente. Lo digo porque me ha dado la oportunidad de agradecer algo a un profesor que es un tremendo y amigo. Como veis, está bastante bien preparado. Paco Gamero. Francisco Pérez Gamero nació en Fuente de Andalucía en agosto del 58, tiene por tanto 56 años, aunque desde muy temprano vivió en la Luisa. Empezó el bachillerato en el antiguo Instituto Vélez de Guevara, en la calle Emilio Castelar, y continuó en el IES San Fulgencio desde el 72 al 75, desde quinto de bachillerato. Licenciado en Ciencias de Información por la Universidad Complutense de Madrid, inició su carrera profesional en 1982 en Sevilla, en la desaparecida Radio Andalucía. En 1983 lo nombran jefe de informativos de la cadena Rato en Andalucía, hasta que en el 86 pasa a Radio Sevilla de la cadena SER. Desde 1989 trabaja en la radiotelevisión andaluza, el Canal Sur Televisión, donde ha sido jefe de deporte en 2 etapas diferentes, desde el 90 al 96 y desde el 2004 al 2011. También ha estado durante 7 años presentando informativos, tanto diarios en sus diferentes ediciones como en fin de semana. Desde informativos le tocó vivir momentos cruciales. Estaba en directo el 11S del 2001, cuando se produjeron los atentados terroristas en las Torres Gemelas de Nueva York, o el día que se produjo el asesinato del concejal de Hermo a Vizcaya, Miguel Ángel Blanco, el 13 de julio del 97, o el del atentado de los trenes de Atocha, el 11M del 2004. Ha cubierto Juegos Olímpicos, Barcelona 92, Juegos de la Amistad y Paralímpicos, Seattle 90, Juegos del Mediterráneo, Almería 2005, Campeonatos Mundiales de Fútbol, Alemania 2006, así como Eurocopas, Inglaterra 2005 y partidos de Champions League. Y
y desde la Jefatura de Deportes ha estado en la producción de eventos que se han ido celebrando durante ese tiempo en Andalucía. Durante algunos años ha sido directivo de la Asociación Española de la Prensa Deportiva y ahora es vicepresidente de la Asociación Sevillana de la Prensa Deportiva. En estos momentos continúa en Canal Sur Televisión y dirige la sección de deportes del informativo Noticias 2. Muy buenas. Encantado. Buenas tardes, gracias a todos. Pues nada, aquí estoy, como en casa. Como en casa, pero me parece que has vuelto, sabemos que vive en Sevilla, que sigue teniendo la familia salesiana, que viene a Écija en innumerables ocasiones, que ha dado pregones, que ha dado charlas, pero creo que desde que terminaste no has vuelto al instituto, hasta hace un rato. No había vuelto a andar en el instituto. Es verdad que he venido por Écija en bastantes ocasiones, pero y seguramente me costará trabajo explicarlo o que entendáis la sensación que hay, porque he vuelto, Eduardo y yo, pero hemos vuelto los dos 40 años después de irnos la última vez. Entonces el patio ya no era el patio que nosotros conocimos, las aulas son muy parecidas, pero he tenido la sensación de que ese eco de voces que había y de jaleo que hay en el instituto era el mismo eco que yo escuchaba cuando estaba allí. Lo que pasa es que ahora hay otros profesores, ya no está don Fausto de jefe de estudio, ni Guillermo es el bedel que estaba a la puerta y cuando cerraba. Y ten en cuenta que, y tú también, nosotros no solo estudiamos, los que venimos de la universidad no solo estudiamos en el instituto, sino casi vivimos en el instituto, porque durante algunos años, veníamos todos los días con la comida, para no tenernos por ahí en la calle y tal, nos quedábamos dentro del instituto, en las aulas, nos cerraba Guillermo, en la hora del mediodía, comíamos allí, jugábamos a fútbol en el patio, y después a las 4 y media volvía a abrirse el instituto, y allí estábamos nosotros, con lo cual, durante aquellos 3 años que yo estuve en San Fulgencio, no solo estudié allí, sino que casi viví allí. Lo cual ha sido un recuerdo bonito y entrañable volver a encontrarme con San Fulgencio. 5 partidos por semana y hacíamos. Y lo que no se puede contar en ese partido. Y la gamberrada que hacíamos, sobre todo en esa parte del mediodía, que estábamos solos. Antonio Guillermo Castillo, noviembre del 58, 56 años. Desde diciembre de 2011 es director de Radio Sevilla y director regional de la cadena SER Andalucía. Se incorporó al IES San Fulgencio en el año 1972, en tercero de bachillerato, tras pasar por la Escuela Profesional de Zafa. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, 77 y 82. Toda su carrera profesional ha estado vinculada a la cadena SER. Primero como jefe de informativos de Radio Cádiz, después como director de informativos de la SER en Andalucía. Más tarde, en 2008, fue director de contenido, quedando bajo su responsabilidad toda el área relativa a la generación de programas y distintos espacios radiofónicos de la comunidad andaluza. En 2010 fue nombrado subdirector de la cadena SER Andalucía. En 2015, como director de Radio Sevilla, está pilotando los actos de conmemoración del 90 aniversario de esta emisora. Además, ha sido articulista y corresponsal de la edición andaluza del País. Es columnista del Correo de Andalucía, así como colaborador del programa de debate Buenos Días Andalucía de Canal Sur Televisión. Correcto. Bueno, muchas gracias. Salte por acordarte de nosotros, saludar también a nuestro alcalde y además compañero de promoción, Ricardo Gil Torresano, muy buenos días, alcalde, al director, a ti, a los profesores y a los alumnos. No sé si hacéis bien con venir aquí y perder un poquito de tiempo con nosotros para que contemos batallitas, pero bueno, yo en todo caso me siento también muy reconfortado y emocionado por participar de este 50 aniversario del instituto. Yo me voy a poner serio porque este es un hombre informal, pero yo vuelvo a insistir siempre en un mensaje que yo creo que debe de calar de este 50 aniversario. Me parece extraordinaria la iniciativa vuestra de generar una multitud de actividades para recordar esta efeméride tan señalada, pero conviene que repaséis y recapacitéis también sobre la trascendencia que tiene este aniversario. Este instituto llega a Écija en 1965. Ya os podéis imaginar cómo sería Écija, cómo sería la comarca en aquella época.
Bueno, pues ha pasado el tiempo, han pasado 50 años y está clara la influencia y la capacidad de transformación que ha tenido el Instituto, en definitiva, el valor de la educación. Por eso yo digo que tenéis que ser conscientes de ello y sacar el máximo provecho posible, porque se ha demostrado con el paso del tiempo que la educación es la única posibilidad que tenemos de tener un futuro mejor. Me he puesto muy serio, pero yo creía necesario hacerlo. No os quedáis con la hojarasca de las actividades que están muy bien, actividades como esta, quedaros con lo que significa que un centro de este calibre cumpla 50 años y con lo que ha dejado tras de sí. Después de esta barrabasada soltada aquí, Santi, lo que tú digas. Sí, Antonio, ya en tu época de estudiante, allá en ese piso de 2 habitaciones, de familia numerosa, te recuerdo todos los días leyendo y devorando el diario El País. Buena inversión la tuya. Pronto empiezas a trabajar y desembarcas en el grupo Prisa, columnista del País y en la cadena Ser Radio. ¿Llevabas la suscripción al periódico en contrato de trabajo? ¿O cómo te llega esa oportunidad? No, yo la verdad es que desde que era muy chiquitillo me educaron en leer periódico. Yo lo pienso, que mi padre también leía mucho periódico y mi madre también. Yo recuerdo en mi piso en la Guita, mi padre tenía siempre allí el ABC, tenía una revista semanal que se llamaba Dígame, o el 7 Fechas. Yo los veía todos los periódicos. Yo recuerdo también mi madre, cuando yo era un chiquillo, mi madre ponía papel de periódico para que no le pisáramos. Claro, era peor, porque yo me ponía leyendo cada papel que iba poniendo. En definitiva, me cultivé la lectura de periódico y también de la radio, ¿no? Y eso lo he mantenido siempre a raya. De hecho, incluso cuando era estudiante, es verdad que allí en el piso se reían de mí porque estaba todo el día leyendo periódicos. Leía más periódicos que libros. Pero aquí este erudito pues leía libros y cosas raras, ¿sabes? Mientras que los demás leíamos prensa diaria. Así hemos salido uno y otro. Esto es un hombre de futuro y los demás, ¿sabes? Antonio, perdón por romper un poco. Antonio, bueno, habéis dado cuenta que, digamos, Jesús, que es más joven, pero los demás somos de la misma generación y no solo estuvimos juntos en el Instituto San Lorenzo, sino estudiando la carrera. Y a Antonio le poníamos en el piso de estudiábamos el mantel y los periódicos aquí, y él no comía, los demás hablamos y él no comía leyendo el periódico. Sí. No sé qué resultado tendrá esto al final, pero bueno, una manía como otra cualquiera. Bueno, continuamos con el Benjamín, como decía. Jesús Márquez Pirner. Nació en julio del 71, tiene 43 años. 2 años, ya sabemos. Por cierto, quizás de los primeros alumnos que tuve en el instituto, de los primeros, inolvidable. Trabaja en la Radio Televisión Andaluza, Canal Sur Radio, desde el año 2002. Estudió en el San Fulgencio desde el 85 hasta el 89. Empezó a estudiar filología inglesa y a falta de 7 asignaturas se matricula en periodismo, donde se licencia por la Universidad de Sevilla en el año 2013. Alternando estudio y trabajo en la radio, comienza haciendo programas de música en Radio Sol, al mismo tiempo que cursa COU, antiguo segundo de bachillerato, radio local que estaba en la Plaza de Colón, de ahí a Chitel, Radio Televisión Municipal de Écija, luego marcha a Onda Sol, donde coincidiendo con el ascenso de Écija a Segunda División, tuvo sus primeros contactos con el mundo del deporte. Pasa a Radio Écija, que era por entonces Cadena Dial Écija, y compagina la radio Fórmula Musical por la mañana y los programas deportivos a mediodía, así como las retransmisiones de los partidos de Écija Balompié. Lo trasladan a Radio Córdoba de la cadena SER, donde se dedica plenamente al mundo del deporte con el programa SER Deportivos, las retransmisiones de los partidos del Córdoba Club de Fútbol y las intervenciones en el carrusel deportivo o en el larguero. Colaboró con el diario AS en Córdoba, el Correo de Andalucía, Mundo Deportivo o la agencia Área 11, y también haciendo entrevistas en Gol a Gol de Canal 2 Andalucía. Actualmente hace cada tarde para toda Andalucía el programa deportivo La Jugada en Hora Sur, y también ayuda al profesorado del Máster de Periodismo Deportivo del Sevilla Fútbol Club, que se imparte en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Correcto. Bueno, pues nada, antes de nada, dar las buenas tardes, agradeceros que vengáis aquí a echar el rato, aunque quizás, como acaba de comentar Eduardo, os tenéis que dar las gracias a nosotros. En fin, yo guardo un recuerdo también fantástico, y aunque me parece mentira que han pasado ya 30 años, que hoy estaba echando la mente y digo, madre mía, 30 años ya, ¿cómo pasa el tiempo? Me ha dado muchísima alegría volver al instituto, ver que está casi todo igual, no sé si eso es bueno o es malo. A mí me ha dado mucha alegría ver a Ceferino también, que está igual. La verdad que estamos todos, va pasando el tiempo, pero con una mano de barniz estamos todos más o menos igual.
Y bueno, yo lo que os quiero decir es que muchos de vosotros estaréis locos por salir del instituto, pero cuando pasen los años estaréis locos por volver al instituto, ¿no? A mí por lo menos hoy tenía un gusanillo por volver, y seguramente a la persona que tenéis a vuestra izquierda, a vuestra derecha, que es vuestro mejor amigo, pues desgraciadamente los caminos cuando lleguéis a la universidad se separarán, cada uno hará una cosa, y luego dará mucha alegría tener a esa persona al lado, encontrarla en una Navidad, en una Semana Santa, y en definitiva os acordaréis de nuevo del Instituto San Fulgencio, que fue el lazo de unión y el que os sirvió. Yo, antes de que se me olvide, yo no soy muy serio para este tipo de cosas, pero os quiero mandar un mensaje. Aquí está mi padre, que hizo todo para que fuera un buen estudiante, y al final me quedé en un estudiante a seca. Me conformaba con aprobar y vivía la mar de gusto. Hasta que un buen día dije que voy a estudiar periodismo y no tenía nota. No tenía nota porque coincidió que era el primer año de periodismo en Sevilla, así que tuve que llamar a Paco, que ya tenía algo de mano, y me dijo: Paco, macho, esto está complicado. Métete en filología inglesa, que los idiomas siempre son buenos para un periodista. Y allí estuve pegando cabezada con el inglés y sí, tal. Bueno, llegué hasta quinto. Y no la acabé porque subió el Écija Balompié. Y casi sin querer, yo colaboraba los fines de semana, pues me metí en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, y gracias al ascenso del Écija, con Rafael Gordillo y compañía, pues me dediqué a la profesión. Y hace muy poquito, Santi, un buen día con unos amigos, porque yo estaba ya cansado, quedaros con la copla, que luego acordaré más de mí, me decía la gente: ah, pero tú eres periodista, pero no tienes periodismo. Y a mí eso me da un poco de vergüenza siempre, ¿no? Porque es verdad que al final no tenía ni filología, ni tenía la carrera de periodismo. Y ahora 7 años, un buen día dije: voy a hacer periodismo. Y me metí en primero de periodismo. Es más, volví a hacer la selectividad, y no olvidar que la selectividad de Mosuna, pues la volví a hacer. Con 2 años más que Tutankamón, pues allí me metí a hacer la selectividad, y hasta que saqué periodismo. Os digo esto, cuidado, que es lo más serio que voy a decir, os digo esto porque ahora no quedaros con lo que yo hice, que muchas veces por no apretar ese plus que a mí me faltó, pues tuve que hacer periodismo 20 años más tarde. Así que si queréis estudiar una carrera, podéis pasarlo de maravilla con vuestros compañeros, disfrutar del instituto, pero también es fundamental, como decía Antonio, dar lo máximo ahora, porque luego os vais a alegrar, ¿eh? Yo también me he alegrado, pero para mí, para llegar a ser periodista con título, he tenido que dar un camino y un recorrido mucho más largo, y también es un camino distinto, ¿no? Ir a la facultad, mira, el primer día que yo fui a la facultad, llegué a primero, y me iba con un alumno, con mi carpeta, y los chavales se sentaron porque pensaban que yo era el profesor. Y digo: no, yo vengo aquí también, me puse al final. Lo digo porque, hombre, no hacer lo que yo dice que no está mal, nunca es tarde si la dicha es buena, pero si es posible, acabar vuestros estudios cuando corresponda, ¿no? Bueno, es bastante probable que quizás esto es de lo mejor que sea que ninguno sea periodista. O sea que... También es verdad, también es verdad, pero eso será otro debate. Efectivamente, seguramente en cualquier otro momento os hubiésemos dicho, os hubiésemos animado a que hicieseis periodismo y tal. Seguramente en el fondo de nuestro corazón todos diríamos que hicieseis periodismo. Aunque es verdad que no es el mejor momento para hacer periodismo, que es una profesión que ahora mismo está muy castigada por la crisis. Bueno, como veía, a ninguno le gusta hablar, pero Jesús, a ver cómo sale esto. A ver, anoche mismo te pudimos escuchar como viviste y narraste el partido de Sevilla frente al Zenit de San Petersburgo de la Europa League. En tu currículum encontramos que dice: Jesús es la voz de Canal Sur Radio en la mayoría de los partidos del Sevilla, tanto dentro como fuera del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Y una pausa y dice: también narra a otros equipos. Explícame eso. Bueno, eso quiere decir muy sencillo, ¿no? Por distintas circunstancias, uno nos vinculamos más a un equipo que a otro, y al final uno tiene más fuentes periodísticas en un equipo que en otro, ¿no? Entonces, en Canal Sur, pues hay algunos compañeros que cubren la información del Betis, y a otros nos ha tocado cubrir la información del Sevilla, y ese es el motivo, simplemente. Eso no significa que yo no vaya a dar partido del Betis, que los he dado muchísimas veces, he viajado con el Betis, tengo grandes amigos en el Betis, al igual que puedo dar otro tipo de partidos. Por ejemplo, mañana, como yo digo, la máquina del tiempo porque no iré al Camp Nou, sino que lo haremos desde Sevilla, diremos o haremos, intentaremos que se note lo menos posible. Voy a dar el Barça-Valencia, o sea, no voy a estar en el Camp Nou, ¿no? Así que son muchos partidos que puedo dar, pero evidentemente no es un capricho personal ni nada. No, pero fácilmente ha entrado el trapo porque no sé por qué ha salido el día aquí. Sí, no, porque son 2 equipos de la ciudad. Podría haber salido el Compostela, pero es que me pilla más lejos. De nuevo. No, pero sí voy a decir un inciso, Santi. Es un fenómeno muy... Lo que había observado ahora
en el compañero un fenómeno muy típico del periodismo deportivo de Sevilla, en donde hay cierto rubor a reconocer que uno tiene inclinaciones hacia el Betis o hacia el Sevilla. Eso no ocurre en el resto de España. Tú vas a Madrid, los periodistas abiertamente se reconocen del Madrid o del Athletic, y además lo dicen en antena incluso. O sea, y hasta incluso se convierten en forofos y no pasa nada. Sin embargo, aquí en Sevilla, en el mundo de la radio sobre todo, ¿verdad? Bueno, y también de la prensa escrita, se tiene cierto cuidado con no reconocer, aunque luego todo el mundo sabe de qué pie coger cada uno. Pero Sevilla, no gusta ser explícito, ¿verdad? Paco lo sabe, bueno, tú también lo sabes. En Sevilla todo el mundo sabe de qué pie coge cada uno, ¿no? Eso se sabe hasta el mismo maestro Araújo, que ha intentado toda su vida estar tapado, al final ya como que está en la radio de Sevilla ahora mismo, ¿no? Pero no es fácil, no es fácil. Yo trabajé en Córdoba y era mucho más fácil defender al Córdoba y todo el mundo... Mira, os voy a decir una cosa, el termómetro mejor para conocer si un periodista es más del Sevilla o del Betis es oírlo dar palos a ese equipo. Porque si le dan muchos palos, por ejemplo, al Betis, tú dices, ese periodista es bético, porque le duele muchas veces lo que está pasando en el Betis, los sevillistas. Así que el termómetro muchas veces es la leña. Cuando digáis, oye, qué crítico está haciendo con tal, pues seguramente es porque sea de ese equipo y le duele. Sin duda. Yo creo que ahora la gente más joven, los periodistas más jóvenes, no tienen tanto pudor, pero los que somos de esa generación, Antonio, efectivamente nos hemos criado en una ambigüedad, ¿no? Y yo, por ejemplo, que llevo algunos años en esto, es una pregunta que yo no he sabido contestar. Mira que me podía haber aprendido respuesta, pero o sea, la primera pregunta que va a lo siguiente, a alguien que te conoce y te dice buenos días, es ¿tú de qué equipo eres? Y eso me crea unos conflictos enormes, me intenta decir, bueno, yo no, pero... Entonces no he conseguido nunca encontrar una respuesta, pero porque soy de la escuela de los periodistas que decía Antonio, que no decíamos nada. Yo, por ejemplo, he estado 8 años presentando informativos, nadie me ha preguntado, ¿tú de qué partido eres? Nadie, nunca. Ahora, en el deporte es la primera, fundamentalmente en Sevilla, pero estamos hablando de Sevilla, que en eso sí tiene una peculiaridad. En Córdoba no ocurre, En Málaga no ocurre, en Logroñés no ocurre, incluso en Madrid no ocurre. En Madrid ocurre otra cosa, que la gente son del Real Madrid, pero para taparse un poquito dicen que son del Atlético, que realmente son del Real Madrid. Pero en Sevilla siempre hemos intentado que eso, en fin, ese toro no nos pillara, aunque siempre nos pilla. siempre nos pilla, ¿no? Las redes sociales hoy en día, Santi, es un peligro porque... O sea, basta que cantes el gol de ayer del Sevilla, el segundo que remonta el partido, para que luego te encuentres en el Twitter lleno de béticos agradeciéndote el cariño con el que le has puesto la pasión de narrar el gol, ¿no? Es complicado. Bueno, ya termino y a ver si después soy capaz de continuar solo. Estos 4 exalumnos, compañeros, amigos que tan gratamente tenemos hoy con nosotros, no vienen a brindarnos una lección magistral como en otras ocasiones y lugares han hecho con frecuencia. No es lo que han querido. Vienen a reencontrarse con su instituto, con su pasado, con sus recuerdos de estudiantes adolescentes. Su deseo, desde que comenzamos los primeros contactos para llegar a hacer realidad este acto, fue tener un encuentro directo con el alumnado, con lo que ellos fueron hace mucho tiempo. O mucho tiempo. Hablamos de hasta 49 años en algún caso, Eduardo. O de 30 en el caso del más joven. A pesar de la edad, imagen de serios y rigurosos que pueden aparentar, ahí tan formales y distantes en edad con todos vosotros, te aseguro que por su pena corre sangre de juventud. Y ahora, poco a poco, pues ya lo habéis estado viendo, van a dar, o vamos a ir descubriendo lo que son capaces de dar. Seguro que la conclusión, cuando se baje el telón y salgamos a acatar las exquisiteces que se pueden encontrar a partir del mediodía de un viernes de preferia, nos vamos a reír, nos vamos a divertir, cuando recordemos las innumerables anécdotas que les han ocurrido tanto en el instituto como en la época de universitario. Pero me asusta pensar que se adelanten, como ya lo están haciendo, y durante este acto den rienda suelta a su imaginación y extraordinario sentido del humor, y hagan perder el control del desarrollo establecido por la organización para este encuentro. Estos jóvenes maduros comenzaron a fraguar sus sueños de futuro en las mismas aulas, en los mismos lugares que ahora os lo hacéis vosotros en el San Fulgencio. Ahí fue donde empezaron a redactar sus primeras noticias, informativos, notas de prensa, retransmisiones, opiniones. En esos años pensaban en ser solo periodistas, o tal vez en ser periodistas conocidos y reconocidos por cualquier lugar que fuera. Puede que sí, puede que no,
puede que pensara otra cosa, o puede que pensara no sé qué, pero ahora nos lo van a decir, nos van a revelar cuáles eran entonces sus sueños. Lo que sí es cierto es que se hicieron realidad, son periodistas, y son periodistas reconocidos, cada uno en el medio en el que se mueve, reconocidos por su trabajo, por su aportación a la sociedad a través de la comunicación. Comunicar, esa es su profesión, eso han hecho de su pasión. He pretendido ser breve en esta presentación, como breve resultará el tiempo que vamos a escucharos y disfrutaros. Por eso, este rato no solo será bueno, sino que por breve, doblemente bueno. Muchas gracias y nuevamente gracias por estar aquí. Muy bien, gracias. Ahora, no sé si ha dicho que tenemos que ponernos serios o no tenemos que ponernos serios. Que seamos breves, eso me queda con eso. Eso también es complicado. Eduardo empieza más. Bueno, pues ahora vosotros como maestros, el plató, el estudio, la redacción, el escenario es vuestro, los alumnos son vuestros, los invitados son vuestros. Y para comenzar, ¿qué tal si empezáis por las vivencias que tuviste en San Fulgencio y esos primeros días o primer día de clase donde entráis por la puerta y encontráis a uno? Vale, si no importa. Tú empiezas por lo que quieras. Tú quieres mayor, tú quieres mayor. Sí, además, bueno, siempre es un placer encontrar gente obligada a escucharte. Así que me puedo explayar. No, yo entré en el instituto por primera vez el 12 de septiembre de 1966. No me acuerdo, lo he visto en un periódico. A ver, hay una cosa muy práctica, si no lo conocéis. Podéis mirar lo que es la capacidad que hay en internet de encontrar hemerotecas, encontrar y ver cosas del pasado, pues la verdad es que es interesante. Entré para hacer el examen de ingreso, con 10 años había que hacer un examen para ingresar, porque en aquella época, y yo voy dando algunos detallitos de cómo eran las cosas, porque es que realmente hay que pensar lo que han cambiado. La enseñanza obligatoria en el año 66 en España era entre los 6 y los 10 años, 4. A los 10 años ya no era obligatorio, estudiaba el que quería y el que no se iba a su casa. Así nos va todavía. Entonces recuerdo que yo iba muy asustado, que era un examen de ingreso, porque si no lo aprobaba no podía ni siquiera empezar el bachillerato elemental, con 10 años ya. No recuerdo muy bien todas las preguntas, pero me acuerdo de una, me acuerdo que me preguntaron cuántos pies tiene un 100 pies. Y la fallé porque dije 100, por lo visto no son 100. Algún día de esto lo voy a mirar, a ver cuántos son. Ahora que lo he recordado. Pero bueno, verá, las vivencias personales igual también, pero yo creo que pueden ocurrir mucho a personas, son más personales, pero a mí me ha llamado la atención, lo he dicho, he mirado un poco en la hemeroteca, he mirado en el periódico ABC más que nada, porque bueno, era un periódico de referencia en la época y porque hoy día es el que tiene mejor motor de búsqueda en su página web para encontrar cosas, y entonces pues, encontrar noticias del instituto, ¿no? Viene la noticia de cuando se inauguró el instituto, que es curioso ver estas cosas. Lo inauguró el ministro de Educación Nacional, don Manuel Lora Tamayo, un químico jerezano que fue ministro de Educación durante 4 años en aquella época. Lo voy a decir porque los que sois muy jóvenes no tenéis obligación de saber estas cosas. Estamos hablando de la época de la dictadura de Francisco Franco en España. No había democracia, había un régimen dictatorial y había un dictador que era un militar llamado Francisco Franco. Aquella fue la época de la gran expansión de la enseñanza media. La enseñanza media en España había sido una enseñanza solo para las élites. Durante todo el siglo XIX y durante la primera mitad prácticamente del siglo XX solamente estudiaban enseñanza media, lo que es bachillerato, las élites del país que luego iban a ser universitarios. En aquella época, presionado por organismos internacionales también, el régimen de Franco pues no tiene más remedio que empezar a dar expansión a la enseñanza media y se crean muchísimos institutos. De hecho, en el año 65, Lora Tamayo, antes de venir a Écija, hizo en Aranjuez una inauguración masiva de 50 institutos. No que estaban los 50 en Aranjuez, sino que es que hizo una inauguración simbólica de 50 institutos. Pero el nuestro fue uno de los pocos que tuvo el honor de que viniera el ministro en persona a hacer la inauguración. En la noticia se encuentran muchos detalles curiosos de la época. A mí me llama mucho la atención que dice, porque cuenta la jornada del ministro que salió de Sevilla después de escuchar misa, un hombre piadoso, y vino a Écija y dice aquí en el periódico: a su paso por la Luisiana
los niños de las escuelas formados a la entrada del pueblo tributaron cordial recibimiento al señor Nora Tamayo y sus acompañantes. Así que allí estaría el amigo Paco y el amigo Santi, vestido con su bari azul y su banderita saludando al ministro. Yo me lo he imaginado, pero supongo que si lo dice el periodista, pues será, ¿no? que es curioso. El instituto costó, por si alguien no lo sabe, costó 9.160.920 pesetas con 20 céntimos, lo que se pagó por él. Y era un instituto moderno, del mejor modelo que había entonces disponible, esto hay que decirlo, con muchas instalaciones que ahora ya han cambiado mucho: laboratorio de física y química, aula de dibujo, capilla, laboratorio de ciencia natural, en fin, tenía muchas cosas de esto, cuenta esto. Pero a mí me llama también la atención que mirando un poco antes, unos años antes, cuenta el periódico algo de cómo se gestó que existiera este instituto. Yo creo que esto es un valor que, bueno, que hay que estar orgulloso de ello, y vale, pues los que estáis en el tema, y me consta que hay personas que están haciendo alguna investigación sobre la historia del instituto y esto, supongo que lo resaltarán. Que es que esto no vino llovido del cielo. Me fijan una movilización muy importante de muchas personas, padres de familia, le llama el periódico. En aquella época se consideraban que las únicas voces válidas en la sociedad eran las de los padres de familia, ¿no? No contaban para nada las madres de familia, ni las mujeres, ni otros estamentos, ni nada. Pero bueno, así eran las cosas. Entonces, es curioso cómo empieza una noticia de octubre del 63 que dice: Écija movilizada en pro de su instituto. Varios vecinos en 48 horas han aportado más de 200.000 pesetas. Y yo, no sé vosotros, pero a mí esto me ha impactado. Es decir, es que la gente puso dinero para que se hiciera el instituto. O sea, los padres pusieron dinero para que se hiciera el instituto, ¿no? Y aquí el periódico lo cuenta un poquito, que hubo una asamblea en el Casino Artesano. No, yo por Ahora, y después del récord histórico, por desengrasar un poco aquí que la conversación vaya también por otros derroteros, y para decir Eduardo, los compañeros, cuando íbamos a su casa nos quedábamos extrañados, y yo creo que era la única casa en Écija que no había televisor. Entonces nos reunían en la biblioteca de su casa. Entonces para nosotros era siempre un raro, absolutamente raro, no veía televisión ni sabía lo que era la televisión, siempre leyendo, ¿sí? Así ha salido lo que ha salido. Bueno, no estoy dando la lata. No, termino con esto, hombre, que yo quería por lo menos decirlo porque me ha llamado mucho la atención. ¿Que quiere hablar de su libro? No es un libro. O sea, que este instituto se debe también en buena parte al tesón, al empeño de los écijanos y de lo que lo hicieron. Y encima de que pusieron dinero, le dieron una medalla al gobernador civil. Que eso ya me parece lo más alucinante del mundo para agradecer el instituto. No, pero eso está bien porque él me lo venía contando cuando veníamos en el coche, y yo, por ejemplo, ese dato no lo conocía. Y yo le decía a Eduardo, pero si yo estudié los primeros años en el Vélez de Guevara, y después nos pasaron allí. Y veníamos hablando que, claro, el problema que había entonces, que supongo que sería la movilización que hubo en ese instituto, era fundamentalmente por el acceso de las mujeres a la educación, porque en el Vélez de Guevara no había mujeres, aparte que era otro tipo de educación, era más técnica, ¿no? Llevaba bachillerato técnico, en fin. Nos enseñaban a usar cosas por el Instituto laboral y tenía... pero no había mujeres. Con lo cual me imagino que aquella movilización que yo no conocía, que hubo en el 63 y posterior, era porque las mujeres no tenían acceso al instituto, supongo que tenían que irse a Osuna. En aquel entonces estudiaban libres e iban a final de curso a jugarse a un examen de Osuna. Que por eso un gran logro fue que el instituto fuera mixto. Que se menciona alguna vez, pero aquello, lo que os parezca raro, en aquella época fue un gran logro. Era mixto, pero ojo, no mezclado. Hay también otro aspecto importante que ha dicho Eduardo, el relativo a la educación obligatoria, y cómo a partir de los 10 años ya era un páramo. Bueno, posteriormente se amplió un poco el periodo, pero vamos, lo que es la enseñanza media no era obligatoria. Y la mayoría de los chavales, pues, vamos, terminaban en el campo, o como decíamos anteriormente, en los albañiles. De tal modo que si tú perteneces a una familia que se veía abocada a eso y los padres decían que no, que estudiaras en el instituto, pues eso suponía
una ruptura con el entorno. Lo digo esto porque es una anécdota que yo la he contado alguna vez y no exagero para nada. Yo recuerdo allí en La Quita, cuando yo me iba al instituto, que algunos vecinos le afeaban eso a mi madre, que como mi madre tenía un puesto de churro y limpiaba casa, como el niño iba a estudiar al instituto cuando todos los niños lo que hacíamos era, a esa edad lo que hacían era irse a coger algodón, o irse al campo o trabajar los albañiles. Y sin embargo tengo que agradecerle a mis padres que insistieran en esa apuesta porque ha sido fundamental, ¿no? Y también hay que hacer valer un poco la importancia que tiene el tema de la educación obligatoria, ¿no? La cobertura de la administración. Y seguramente lo que decía Antonio hace un rato de la importancia, seguramente vosotros que estáis, los más jóvenes que estáis en el instituto, seguramente eso todavía no lo veréis, no estáis en la obligación de ver esa importancia, y seguramente los más mayores que estáis en la cercanía a lo mejor tampoco. Pero ¿cuánta gente, nosotros por ejemplo, porque nos dio por el periodismo, pero cuánta gente ha decidido su vocación y al final ha sido su profesión y su vida entre las cuatro paredes del instituto? Pues yo estoy seguro que nosotros decidimos ser periodistas, vamos, yo decidí ser periodista por lo menos en el San Fulgencio, estando en COU. Debo recordar que en aquellos años, en el 75, en mi familia no había ningún referente del periodismo. Yo creo que entonces tampoco se sabía muy bien qué era ser periodista, la verdad, porque había muy pocos medios, apenas había radio, había 2 periódicos. Yo creo que aquí, solo los de aquella generación, solo teníamos la referencia, era el hermano de Antonio, Manolo Yélamo, Sijano, que ya trabajaba en la radio, y era un poco nuestra figura a lo que nosotros pretendíamos hacer entonces, que no teníamos muy claro qué era. Por eso, muchos de ese grupito que nació, porque yo creo que nosotros fuimos los primeros que salieron de esa fundación para ser periodismo. Sí, no creo que hubiese somos de la cuarta promoción de la facultad. Efectivamente, o sea que antes no, pero bueno, ni siquiera en otro, antes en lo que era el colegio de periodistas y tal, yo no recuerdo en SIJA y en mi mundo más que Manolo Yélamo, y después lo que íbamos más soñando que aprendiendo, ¿no? Y a partir de ahí nos metimos en un mundo que seguramente era muy, muy desconocido. Santi, si yo tengo que contar un antecedente periodístico que vivimos en el instituto, otra batallita, pero la tengo que contar. Todo esto suena ahora muy ridículo, pero eso ocurrió, creo que fue en sexto. Nosotros hicimos una revistilla, se llamaba, creo que el otro día lo comenté, Fernando, se llamaba Llamada, que la imprimíamos incluso allí en el instituto como una ciclostil, una vietnamita, una especie de esa de ciclostil que había en administración, o estaba allí en el salón de actos, por allí estaba. Creo que donde es la sacristía, yo creo que es tu despacho ahora, yo creo que había allí una maquinita de esa y allí hacíamos la revistilla esa. Y sorprendentemente que no tenía nada. Yo la veo ahora en casa y no tenía nada. El padre, un alumno que se sentía muy sensible, el hombre vio aquello, un contubernio, por decirte la frase de rigor, un contubernio de rojerío total, y llegó la Guardia Civil y se llevó la revista y además impidió que se volviera a editar más esa publicación, y no tenía nada, era una cosa absolutamente inocua, ¿no? Lamento de haberlo traído aquí, de todas maneras me comprometo a pasarla para que, si no la tenéis en el archivo, lo tengáis, simplemente a modo de curiosidad, pero no deja de ser un pequeño y modesto antecedente periodístico en el instituto. Que por cierto, no es buen momento, como decía Paco, para ser periodista, por todo lo que está cayendo y por lo castigada que está la profesión, pero el que tenga el gusano dentro hay que invitarle a que haga la profesión, a que la pelee, y que seguramente pues, se podrá abrir un hueco, porque, en fin, el que algo quiere, algo le cuesta, y seguramente pues, se puede llegar, ¿no? Y además este chaparrón parece que más tarde o más temprano va a demitir, ¿no? Y que, por tanto, yo invito a todo aquel que quiera hacer periodismo que lo haga, ¿no? Cada uno, ¿Tú por qué te enganchaste al periodismo? Yo me enganché casi sin querer, porque empecé con la música, ¿no? Presentando música en Radio Sol, como decía Santi, Radio Sol, que se convirtió en una radio pirata, pero se convirtió en una escuela preciosa de hacer radio, ¿no? Porque allí llegaba cada uno, llegábamos, hola, que quiero hacer radio, oye, ¿qué quiero hacer? Un programa de cine, pues venga, era todo, allí valía todo.
Entonces, lo mismo había un programa de heavy y luego había un programa de Semana Santa después de acabar eso, ¿no? Y a mí ahí, pues me fue entrando el gusanillo. El gusanillo empecé con la música, con programas musicales, y luego, pues, por el ascenso, como comentaba antes, de Écija, pues me sirvió para dar primero los resultados y luego para aquel primer viaje inolvidable a las Jamblas, a Logroño, en un logroñés Écija, que empalmé en un viaje de Logroño a Gijón para la Copa del Rey cuando el Écija jugó con el Sporting de Julio Salinas, ¿no? Así que yo recuerdo, insisto, precioso. A mí mi primera vivencia del instituto fue la cercanía que tenía de mi casa. Mira que yo era flojo porque yo vivo en la calle Cava y mi primera alegría es que estaba más cerca del PUA. O sea, hablamos ya de metros, pero ya estaba más cerca del instituto que del PUA. Así que esa fue mi primera alegría. Y la segunda alegría fue que en el recreo se salía. En el colegio no se salía y bueno, pues allí empezábamos con los bocadillos de Jacinto y a dar, en fin, nuestras vueltas, a desayunar a mi casa y bueno, en fin, luego vi gamberradas porque nos estábamos poniendo muy serios y vi gamberradas tremendas que yo creo que nos han vuelto a ver en el instituto, ¿no? Antes de que se me olvide, como la famosa Vespino que apareció, no sé si te acuerdas de Ferino, el Vespino aquel que apareció colgado en un árbol, yo no sé quién lo colgó, pero aquel Vespino estaba bien alto, y aquello fue tremendo, o sea, que era como, bueno, que no puesto eso ahí, ¿no? El chalet, no sé si os acordáis del chalet, si el chalet que era provisional Santi, que al final nos faltó empadronarnos en el chalet, porque allí estuvo aquello una cantidad de años tremendo. El chalet era inolvidable por su frío, era una especie de iglú. La gente habla del calor de Écija, pero pocos son los que hablan del frío, y en aquel iglú el frío era tremendo. Había puestos de castaña en los pasillos y 3 o 4 osos polares allí que nos daban la bienvenida, ¿no? Y en fin, la verdad que yo tengo un recuerdo tremendo de aquello. Y de Santi, porque no quiero que se me olvide, y aquí también está mi padre, yo también hablé con mi padre, hay que ver, porque Santi, lo voy a decir, Santi es primo de mi padre, primo segundo mío, y yo fui también a hablar con mi padre, hay que ver Santi la caña que me está pegando, tu primo, yo también era como tú más o menos, yo hablo mucho de deporte, pero practicaba poco el deporte, bueno, estaba mucho mejor, estaba... Te la voy a devolver. Y metía caña, ¿no? La verdad que ahí no hubo parentesco familiar ni nada, la verdad que metía tela de caña, ¿no? Y a mí, que siempre se ha hablado de que religión y educación física, sin embargo yo recuerdo que después de El Salvador llegó Santi con mano dura, ¿no? Todo, además hacíamos de todo. Que luego en los Juegos del Mediterráneo yo tengo una anécdota muy buena, porque con Paco nos tocó narrar de todo, hasta petanca en los Juegos del Mediterráneo en Almería, y me tocó, me mandaba, aquello era precioso, aquí se fue una escuela de periodismo en 2 semanas. Y me acuerdo que me mandaron a dar gimnasia rítmica, oye, cogí el micrófono y de repente llegué allí, yo en mi vida yo sabía fútbol, baloncesto, poco más. Y me acuerdo que estaba allí, además, no me acuerdo quién era, uno que ganó las medallas y todo. Y en los juegos. La ganaba siempre. Y llegué yo y digo, pues aquí está, vamos a la peleta en el potro, y había, y así se llevaba la mano a la cabeza. ¿no? De toda la vida con Santi era el potro. Y entonces me orienté rápido, le hice así con la acreditación y se llamaba Jordi Falaquén, la revista La Gimnasia, y yo, total, y le pregunté, ¿qué tal Jordi? No lo conocía de nada, pero me apoyé en él y dice, sí, estamos viendo el ejercicio en el caballo con arcos, Y aquí ya me acordé del otro y de todo lo del Instituto San Francisco, que me ha dado por mucha alegría volver al gimnasio y en realidad está igual, que está prácticamente igual, ¿no? Así que son también recuerdos y vivencias que tengo del San Fulgencio, ¿no? Eduardo, ¿cómo se enganchó? Se va a agachar de esto, Bueno, voy a decir la verdad. Es un poco... Mi padre se empeñó en que yo estudiara una carrera universitaria. Yo no quería. Mi padre era médico, torino. Sí, entonces se empeñó. Yo no quería, sí, pero tienes que estudiar una carrera. Y entonces, bueno, con ese espíritu rebelde que tienen los jóvenes tan fastidioso, pues yo, como eran las cosas difíciles, pues elegí periodismo. ¿Por qué? Pues porque no tenía latín, no tenía matemáticas y no había en Sevilla. Y... ¿no? Nosotros le damos a lo que han dicho los compañeros y eso, esa es la verdad, ¿no? Pero luego ya estudiando me entró el gusanillo, vamos, quiero decir, a mí me gusta el periodismo, un poco posterior, pero no fue una aspiración que yo tuviera, yo tuviera de entrada. Yo de hecho quería empezar a trabajar ya y empezar a ganar dinero cuando terminé el bachillerato.
yo creo que, bueno, es difícil saber, porque en la vida es difícil saber qué es lo equivocado, qué es lo correcto. Bueno, yo no estoy disgustado con lo que he hecho, pero también podría haber sido de otra manera. Yo creo que si hubiera entrado entonces a trabajar en un banco tendría ya la hipoteca pagada. Pero bueno, esto es lo que hay. Yo viví unos años primero en Sevilla, fue un poco tonto ese curso porque no estaba en la facultad estaba en Madrid, y en Sevilla nos preparaban y luego teníamos que ir. Y luego ya empecé a vivir otras vivencias muy interesantes en la carrera. Mi primer curso fue en el año 75-76, en el 75 se muere Franco, hay mucho follón político y tal. En el 76 ya es presidente del gobierno Adolfo Suárez, se aprueba la ley de reforma política, hay montones de sucesos luctuosos, de atentados y de historia. El curso 76-77, que yo lo viví en Madrid, en un colegio mayor, y vi muchas cosas de esas directo. Y en el 77-78 ya estábamos en el piso de estudiante. Eso sí que es una buena escuela y una buena universidad, porque yo creo que de alguna manera aprendimos allí a convivir, a adaptarnos unos a otros, pasamos muchos ratos buenos, otros más regulares, y yo creo que al final fue formativo. Yo sí quiero hablar de lo que ha dicho Antonio, acordarme de una persona muy importante. Cuando se crea el instituto y llegamos allí, pues también vinieron profesores. Y digo vinieron porque yo creo que eso fue una influencia muy positiva en Écija, en la vida cultural, en la vida, digamos, intelectual y en la formación de muchas generaciones, que vivieran esos profesores jóvenes que entonces eran los PNN, que eran profesores no numerarios, que luego se transformaron en interinos. En aquella época, bueno, las cosas estaban organizadas de otra manera, y vinieron una pléyade de profesores, algunos también eran catedráticos. Yo recuerdo a María Carmen Rodríguez, que era catedrática de inglés, que yo la tuve en primero y segundo, magnífica profesora, y yo creo que dejaron también una impronta en nosotros, porque estuvimos en contacto con una gente que venían de la universidad, que eran jóvenes, que venían con otras aspiraciones. Allí no se podía hablar de política, ya ha explicado Antonio lo que pasaba incluso aunque no hablara de política, llevaba la Guardia Civil, se llevaba armas, cosas así. Pero de alguna manera se las arreglaron algunos de ellos para irnos dando una impronta distinta, para irnos hablando de otras cosas, para abrirnos los ojos, para contarnos cómo era el mundo, porque también hay que pensar que vivíamos inmersos en una absoluta propaganda. Todos los medios de comunicación que había entonces eran propiedad del gobierno, lo organizaba el gobierno y emitían básicamente propaganda, como ahora, pero de un solo color. Y incluso, por ejemplo, la cadena SER que existía, la cadena SER no emitía informativos, lo tenía vetado, ¿no? Parece raro. Así era. Antonio entonces no hubiera podido hacer nada. Y entonces que esos profesores, yo creo que aparte de enseñarnos las asignaturas respectivas que nos enseñaban, yo creo que también nos dieron a unas cuantas generaciones de alumnos de San Fulgencio otra visión del mundo. Por cierto, Antonio, has hablado del periodismo, de tu familia, lo de vuestra familia es tremendo, ¿eh? Aquí donde veis a Antonio llegamos, y bueno, el cargo y la importancia que tiene para el periodismo en Andalucía, tu hermano Damián, tu hermano Manolo, o sea, en tu familia, ¿cómo se llevó, no uno, sino tres relacionados con el mundo del periodismo? No sé, bueno, a eso tiene que añadir mi hijo también. Ah, tu hijo, perdona, que tu hijo también está triunfando en Madrid. Por Dios, bueno, en Madrid y fuera de Madrid también. Sí. Además, ¿no? Yo no lo sé, porque es verdad que, digamos, el pionero fue en este caso el primogénito, ¿no? El hermano mayor, que va marcando un poco el camino, porque desde que éramos chiquititos lo escuchábamos en la radio y eso, nacimos en el amor a la radio, y a partir de ahí, pues yo creo que condicionó nuestra vida todo. Y en el caso, yo siempre digo que el más periodista de todos es mi hermano Damián. Mi hermano Damián es un gran periodista, tiene un gran sentido de la crítica, tiene una gran capacidad de analizar la realidad, y a veces me hace enfoques que yo me quedo, vamos, fuera de juego. Y es una persona que también se puede considerar periodista porque lo vive y vive la profesión de la radio de una manera extraordinaria. Y en el caso de mis hijos, yo la verdad, yo he siempre procurado que no estudiaran periodismo. Cuando mi hijo mayor me dice que quiere estudiar periodismo, yo no daba crédito. Yo tenía ilusión que fuera ingeniero, que fuera una cosa importante en la vida, no esto de ser plumilla o de la radio. Pero claro, la madre dice, pero no te das cuenta que va a estudiar, si es lo que ha aprendido, si es lo que ha vivido y ha mamado, ¿no? Prácticamente. Y sí, también me ha salido periodista.
bueno, una cosa inevitable, ya eso son efectos condicionantes, ¿no?, que van marcando un poco la trayectoria de los demás. No me arrepiento, yo creo que es una profesión muy bonita, y en aquella época nosotros tuvimos que pelear porque, como dice Eduardo, teníamos que irnos a Madrid a estudiar. Es verdad que está especialmente castigada por la crisis, más allá que otras profesiones, porque está la crisis económica, pero está también la crisis del mundo del periodismo. Hay muchos chavales muy bien formados, pero ¿qué quiero que os diga? Si os gusta la profesión, si os atrae, tenéis que pelear por ella y hacerlo lo mejor posible. Lo que pasa es que seguramente el periodismo del que vosotros, o el que esté interesado, ilusionado en el tema del periodismo, que vosotros aprendáis y el que realicéis, seguramente no tendrá nada que ver con el periodismo de ahora. Porque el periodismo, no solo por la crisis que comenta Antonio, por la crisis de las empresas, por la crisis económica, sino el propio periodismo está en una encrucijada de no saber qué va a ocurrir, pero dentro de 2 o 3 años. No sabemos si los periódicos van a seguir siendo de papel o la gente va a dar la espalda. No sabemos si... bueno, vosotros como sois obreros conocéis perfectamente, pero la propia televisión ya no... La gente joven ya no estáis viendo la televisión en un monitor, estáis viendo la televisión a la carta y en internet. Eso hace 4, 5, 6 años, nada, era absolutamente desconcertante. La serie ya la veis grabada y la veis cuando queráis. Los periódicos ya cada vez más se están leyendo a través de las tablets y de los ordenadores. Y la radio, vosotros que estáis más directamente en la radio, cada vez también hay más internet, me interesa esto, quiero escuchar la cámara de los balones, pero no puedo escucharlo a la misma hora, pero baja y lo escucho. Con lo cual eso es un cambio tan radical que nosotros que estamos en el medio ahora mismo, sobre todo Antonio, que está en un puesto directivo, yo creo que ninguno conocemos qué va a ocurrir o cómo va a estar el panorama dentro de 5 años. No, y que hay que saber hacer de todo, ¿eh? Ya hay que sacar los córneres y corriendo para rematarlos también, ¿no? Sí, ayer en la zona mixta, creo que contar anécdota porque es que había uno de Telepacífico, se llamaba, y el hombre, la verdad que me dio una cosa a verlo, pero es que desgraciadamente el periodismo está así, hay que ser multimedia. El hombre tenía un trípode, un teléfono como este, tipo ladrillo, y colocó el teléfono, y entonces estaba Rondón por allí, digo, Rondón, se tiró el hombre de Telepacífico, el Bartomilla, cuidado, que me estás quitando el plano. O sea, el hombre estaba entrevistando al futbolista del Zenit con un teléfono móvil que hacía de cámara, sabe Dios dónde iban esas imágenes, porque al parecer el hombre era colombiano, y en definitiva, hombre, es muy triste, ¿no? Muy triste que al final no tenga cámara, la cámara sea el esto, pero es que con todo, podemos hablar de que hoy en día se puede hacer periodismo de muchísimas maneras, ¿no? Pero lo que sí os digo, que hay que ir aprendiendo de todo, redes sociales y bueno, pues ir cogiendo de todo, porque hoy en día, en este maratón que hay, en esta crisis que hay dentro del periodismo, hay que saber hacer de todo, ¿no? Locución, cámara, montaje y por supuesto manejar también todo lo que es las redes sociales que hoy mandan. Vida de estudiante, por decirlo así. ¿Qué nos contáis, qué recordáis de toda esa época? Eso no se puede contar nada. Y menos con mi padre al lado, ¿verdad? Bueno, pero seguro que tiene algo que contar que en ese piso donde siempre había habitantes adicionales, donde siempre había gente nueva, ¿qué me contáis de algo que aparecía por allí y que era el moscardón de plata? El coche, el chacho. 600. Sí, no, hombre, es verdad que en solución de continuidad nosotros pasamos del pueblo a Madrid, y de Madrid a un piso de estudiantes. En fin, eso debe ser un choque y una situación absolutamente novedosa, pero fue lo mejor que nos pudo pasar. Yo de hecho le tengo tanto cariño a aquella etapa, quizás que con el tiempo se dulcifican los recuerdos, pero le tengo tanto cariño a aquella etapa que ahora voy con mucha frecuencia en Madrid e incluso tengo horas muertas que podría aprovechar para acercarme a algún sitio y no me atrevo a ir al barrio donde pasó esta etapa de estudiante universitario. Es más, es que ni piso la ciudad universitaria. Le tengo tal
tal recuerdo, tal cosa, y lo tengo metido ahí en mi corazón, que le tengo mucho respeto. Y mira que tengo buenos recuerdos, y para mí fueron fundamentales. Yo siempre lo digo, bajo mi punto de vista, una de las etapas más felices de mi vida fueron los años de mi etapa en Madrid como estudiante. Al final la amistad se traba de forma sin buscarla y tal, y yo debo confesar una cosa, o sea, vosotros habéis venido a un acto donde 4 periodistas os van a hablar, y sin embargo debéis saber que este acto lo que nos ha servido a nosotros es para que, salvo Jesús, que ya ha dicho que es más joven, el Benjamín, que los otros 4 nos encontremos. Yo hacía mucho tiempo que no veía a Eduardo, mucho tiempo, pero nos hemos visto esta mañana y para que no lo habíamos visto. Ayer. Estamos un poquito mayor, pero a Antonio lo veo más, pero tampoco nos vemos con la frecuencia que deberíamos. A Santi, mira que hemos sido vecinos, y tampoco. Y sin embargo esto nos hace, aquello nos sirvió para unir eso que está un poco ahí, no sabe muy bien cómo es, pero seguramente esa es la amistad, volver a encontrarse y yo creo que todos teníamos muchas ganas de venir aquí hoy, no solo para hablaros a vosotros, sino para reencontrarnos y contarnos nuestra batallita, que también nos hacía falta. Sí, hombre, los años del instituto os contaba antes que son los más bonitos. Os he metido un poco, yo creo que son los universitarios. Hombre, son bonitos los del instituto porque no tenías ningún tipo de responsabilidad, porque estabas en casa, más o menos, y no tenías problemas. Cuando llegue los pisos de universitarios, llega el mundo de los Tupperware y llega el mundo de un poco de volverte loco, ¿no? Yo el recuerdo mío universitario, lo voy a enganchar otra vez por aquí, y no quiero ser muy pesado, era, bueno, es el mejor, pero con cierta tristeza porque estaba haciendo lo que yo no quería hacer, que era estudiar filología inglesa. Yo no me sentía identificado con filología inglesa, y entonces fueron pasando los años y a mí no me gustaba aquello, ¿no? Y os lo digo una y otra vez porque de verdad intentad apretar aquí todo lo que podáis para que luego podáis hacer lo que vosotros queríais. Mi hermano, sin ir más lejos, no tuvo la nota para estudiar arquitectura en su día, se metió en económica, no aguantó ni medio curso. Optó por hacerlo al siguiente año y ahora mismo pues está de maravilla de arquitecto, ¿no? Entonces yo los años universitarios los recuerdo muy, bueno, fantásticos, ¿no? Esa amistad y todo lo que vivimos, ¿no? Pero os digo de verdad, intentad apretar en el San Fulgencio para luego tener el billete y el pasaporte para poder estudiar lo que vosotros queráis estudiar. Una aclaración, el Mojardón de Plata que ha dicho Santi era un 600, coche 600 de estos que algunos habéis visto por la calle, de los pocos que quedan, que tenía un compañero, uno de los que iba por allí de vez en cuando, y claro, era con el que salía por Madrid, donde si alguno habéis visto un 600, ahora mismo cabrían 2 o 3 personas, yo metíamos 6, 7, e incluso hicimos viajes Madrid-Sevilla en el Mojardón de Plata a Val de Oro. Edu. Bueno, sobre la vivencia en el piso y esto, yo voy a decir una cosa, ya que ellos no lo han dicho, pero bueno, pura verdad. Estos 2 están aquí, han sobrevivido, y los otros 3 porque estaba yo allí. El único capaz de ir a visitar, buscar pisos en el periódico, visitar a alguien, hacer un contrato, firmarlo, que se lo firmaran porque tenía pinta de persona medio respetable y tal. Eso era yo. Eso no Y además, el único que sabía guisar. Porque es verdad. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Eso mencionan los Tupper, pero yo meto a mí en Madrid, que Tupper, en el año 77. Allí había que ir a... También es verdad que nos quitaron mucha hambre la gente del barrio. Nosotros vivimos en un barrio que estaba cerca de la universidad, un poco por casualidad, y allí encajamos muy bien. La gente que llegaba, iban a vernos, nos llamaban, y decíamos, oye, ¿cómo llegamos al piso? Y decíamos, coge tal metro, coge tal autobús, y cuando llegas a tal calle te bajas y le preguntas a alguien por el piso de los andaluces. Y así llegaba ahí todo el mundo, que llegaba mucha gente, porque, no sé, de nuestra generación, Luciana, Écija, el Puerto Santa María, y había otro compañero del Puerto Santa María, y el Aral. Y siempre había una población flotante importante. A propósito de andaluces o de gente de fuera, yo recuerdo, fue también para mí un impacto tremendo. Llegar a la Facultad de Periodismo, había una clase, en aquella época estaba el periodismo muy en boga porque sobre todo la gente que querían ser reporteros, ¿no? Reporteros de guerra, con la cuadra Salcedo y demás. Pero bueno, una clase de primero de periodismo y había por lo menos 200. Y un profesor, vamos, recién llegado, era prácticamente mi primer día, y un profesor se pone a pasar lista.
además un tío que tenía una pinta de loco. El tío entró por medio del pasillo, yo estaba casi al final, arrastrando una cesta con los libros y fumando un porro, con perdón. Yo digo, se están quedando conmigo. Yo de ECIA, del instituto, allí, a la ciudad universitaria. Yo vi aquí y digo, esto para mí no es normal, tío, se está fumando un porro. Y entonces se pone a pasar lista. Y claro, cuando llegó a la Y, a mí se me ocurrió contestar como yo contestaba aquí siempre en el pueblo, servidor. ¿Servidor? ¿Por qué dice usted servidor? ¿Usted no sirve? Le digo, yo qué sé, cabrón. ¿Qué está haciendo mi vida? A ver, la que se reía la gente más, a ver, ¿de qué os reí? Más se reía que reí. Un desastre, ya desde entonces me llamaba servidor. Evidentemente eso era un término absolutamente trasnochado, pero me di cuenta de inmediato allí en el corazón de la Facultad de Periodismo. Muy curioso, ¿sabes? Oye, yo del instituto tengo un recuerdo que se lo he preguntado antes a Santi. Mira que yo no soy como tú, Eduardo, no soy gran lector, ni como tú tampoco, Antonio, o Marco, yo tengo otras historias, pero no leo todo lo que debería, ¿no? Pero llegó un profesor, no sé si os acordáis de alguno, se llamaba José María Pérez Orozco, que yo lo vi muchas veces en Canal Sur Televisión con las cosrillas y tal, y fue un profesor de literatura que a mí me enganchó, y de lengua, y me enganchó ese profesor del San Fulgencio hasta el punto de enseñarme un poco a amar el andaluz. Luego es verdad que cuando nos perdemos en la radio, por lo menos yo me intento poner un filo, pero es verdad que a mí aquel profesor me enseñó a amar el andaluz, a respetar el andaluz y lo más importante, a sentirme orgulloso de hablar en andaluz. Hermano de periodista. Sí. Había también otro profesor de lengua que yo siempre lo digo, que para mí ejerció mucha influencia y que me abrió mucho la mente, que se llamaba Tomás del Campo, que era profesor, no sé si alguno lo recordáis, que era profesor de lengua y de literatura, ¿verdad, Ricardo? Y era extraordinario, era un profesor que nos abrió la mente de una manera tremenda, ¿no? Y por supuesto otro de filosofía, Manuel Rodríguez, en fin, bueno, muchos profesores. Damos paso por último al último bloque, el trabajo profesional que hacéis ahora mismo cada uno de ustedes. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hacéis? ¿No? Os escuchamos, os vemos la televisión, pero por detrás de todo eso, ¿qué es lo que hay? ¿Cuántas horas de trabajo? ¿Cuántas cosas hay? Yo he pasado, como se dice, al lado oscuro del periodismo. Yo he estado en primera línea toda mi vida, haciendo informativo, dirigiendo informativo, en fin, organizando contenido. Y ahora esa faceta ha pasado a un segundo lugar, un tercero, y estoy más bien en la gestión de un medio de comunicación, que en Andalucía son unos 200 empleados, en fin, son bastantes millones de euros los que hay que facturar, ¿no? No deja de ser una unidad de negocio también. Pero en el fondo soy periodista. Verá, yo siempre, desde que estoy en la radio, he observado que a los puestos de dirección de las emisoras, eso ocurre mucho en la radio, no en la prensa escrita, ¿no? Pero conviene que reparéis en ello. Yo observaba que siempre en la radio los puestos de dirección los asumían gente que no venían del área de contenido fundamentalmente, venían sobre todo del área comercial o del área administrativa, o bien efectivamente locutores que se metían al mundo del negocio, y yo pensaba siempre, eso la cosa tiene muy claro, ¿por qué nosotros los periodistas no vamos a ser capaces también de gestionar un medio de comunicación que no es una fábrica de tornillos ni es un comercio, con todo mi respeto para esas actividades? Una radio es un medio de comunicación, pues qué mejor que esté en manos de un responsable, de un profesional de los medios de comunicación. Y en ese sentido nosotros, una generación de periodistas dentro de la SER que empujamos en ese sentido para también dar el salto a los puestos de dirección. Bueno, pues ya lo hemos dado. Y es verdad que son otras las responsabilidades, mucho el peso que te cae encima, pero en el fondo estoy muy contento, muy orgulloso porque no dejo de ser periodista y no dejo de estar vinculado al ámbito de la comunicación. Y si eso además me permite que pueda escribir un articulillo sobre actualidad política que me gusta, o participar en las tertulias Canal Sur Televisión por la mañana, pues ya ese gusanillo lo tengo bien colmado con esas dos actividades complementarias. Esa es mi actividad de diario, la gestión, pero muy vinculada al periodismo y a la comunicación. Bueno, yo soy menos glamoroso de esta mesa porque me dedico a la administración local, es algo municipal y espeso, como se decía. Bueno, yo lo que hago es algo que tiene mucha relación con la comunicación, lo tienen todas prácticamente, que es establecer el puente, la conexión necesaria, importantísima, entre el administrado y el ciudadano,
y la administración entendida como burocracia, y hacerlo además intentando que se cumplan las prerrogativas de la transparencia y utilizando las nuevas tecnologías. Es algo que me ha llevado un poco mi vida profesional, pero también tengo que decir, y esto quiero que se quede un poco como algo que ocurre, y yo lo observo en muchas personas, que muchas veces unos estudios determinados te llevan a otro tipo de actividades que no parecen en principio las que iban a hacer, pero para las que sí son muy útiles. Y yo creo que aporto, por lo menos en mi trabajo, lo que es tener claro qué es la comunicación, cuál es el concepto de comunicación, conocer a las personas lo que necesitan y estar muy atento para conseguir esa conexión. Y estoy contento con lo que hago. Yo estoy desde el año 89 en la tele y en varias épocas he sido jefe de deporte de Canal Sur Televisión. Y hacía un programa los domingos, se llama La Jugada, el típico programa de resumen de goles y tal. Entonces yo siempre decía, y lo uno con lo que señalaba Antonio, yo era periodista solo el domingo y el resto de los días me dedicaba a gestionar, pues entonces bastante, porque éramos mucha gente, la tele mueve, cada vez que hay una retransmisión de cualquier tipo, movía mucho, cámara, sonido, la unidad móvil, la unidad de apoyo, iluminación, en fin. Entonces, de lunes a sábado me dedicaba a eso y el domingo me dedicaba a ser periodista, a hacer el programa. Ahora no, ahora estoy presentando solo algunas veces, editando, lo que se llama editando, que es un poco elaborar el programa de deporte del DO, un programa que hay normalmente a las 9:30 de la noche aproximadamente, y eso es lo que me lleva todo el día, porque la tele no es una cosa, a diferencia de la radio y a diferencia del periódico, si tú sabes que va a haber algo a las 8 de la tarde y quieres tener imagen, tiene que estar la cámara allí. El acceso de las cámaras, como algunos sabrán, a los sitios de deporte no siempre es fácil y no siempre es posible, porque la mayoría de los deportes, sobre todo importantes, están sometidos a derechos televisivos y por lo tanto no se puede entrar. En el partido del Sevilla-Zenit de anoche, allí solo entra la televisión que tiene los derechos, que en este caso era 4, y los demás no podemos hacer nada más que comprarle a 4 las imágenes. Entonces eso lo convierte en un mundo bastante complicado, pero ahora estoy muy contento porque me permite hacer de periodista prácticamente todos los días. Bueno, yo soy un afortunado. Yo estoy donde quiero estar y hago lo que quiero hacer y tal y como está hoy en día la vida, pues estoy súper feliz. Yo hago un programa todas las tardes para toda Andalucía, con lo que significa lidiar también con toda Andalucía, porque cuando yo estaba en la cadena SER, una casa a la que quiero muchísimo y estoy encantado y en fin, súper agradecido de todo lo que soy también gracias a la SER, pero en Canal Sur, y Paco lo sabe, cuesta trabajo muchas veces editar, hacer un programa, porque los andaluces somos así. Cuando le dedicas un minuto más al Málaga, te llama el de Almería que por qué a mí no me tal, o el de Granada, en fin, es muy complicado tener a todo el mundo contento y sobre todo a los oyentes, ¿no? Porque al fin y al cabo nos debemos a ellos, ¿no? Pero yo estoy muy feliz de hacer lo que hago y de estar donde estoy, porque hago el programa que quiero hacer, hablamos de todos los equipos andaluces, hablamos de lo que marque la actualidad, no solamente el fútbol, ¿no? Baloncesto, o balonmano, o lo que haya en ese momento, ¿no? Y luego, pues los fines de semana poder viajar y poder también, que gracias al fútbol y gracias a mi profesión, pues he tenido la oportunidad de conocer muchos sitios. Bueno, el último que conocí, así que no conociera, Mönchengladbach, que os lo recomiendo por si queréis escribir un libro de literatura para perderos y meteros allí, ¿no? Porque es un sitio realmente horrible, ¿no? Pero en fin, hay sitios fantásticos que gracias al fútbol pues también me han servido, ¿no? San Petersburgo, sin ir más lejos, donde vaya en Sevilla, es un sitio precioso, ¿no? Lleno de cultura, con el Hermitage, con el museo. Y en definitiva, ¿no? Dar los partidos de fútbol, que a mí lo que realmente me gusta es narrar partidos. Aunque mi debut, como os decía, fue en la Jauna y fue para quemarme vivo, porque además aquel día le cayeron 4 Alexis, aquel fue un espanto, ¿no? Bueno, por no tenía las alineaciones aquel día. Me puse allí y digo, bueno, ¿el 8 quién es? Pero fue un lío. Pero bueno, en definitiva, hago los partidos de fútbol y hago tele. Como decía Paco, la tele y la radio, por si nos vaya a preguntar, yo soy más de radio y además
sí, creo que siempre seguiré siendo de radio, ¿no? La tele y la radio son dos mundos completamente distintos, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando viajamos en Europa, viaja un periodista de Canal Sur o de la RTVA que hace radio y televisión. El otro día, por ejemplo, en Mönchengladbach, me tocó a mí viajar y tuve que hacer televisión y es tremendo, ¿no? Tú con la radio hoy en día, y más como tienen esta grabadora, tú coges, por ejemplo, a ver, vamos a ver, mira quién está aquí, de los feu, y coge y rápidamente... Imagino que contento, ¿no? Aparece también contento en Liga y satisfecho, ¿no? Sí, contento. Bueno, de los feu contento ahora mismo estamos para pedirle tabaco. Bueno, pues, de los feu cuando jugaba, estaba contento, ya no está tan contento. Ni con Emery ni con nadie. Bueno, pues se hace radio con la tele es tremendo, la tele es un proceso mucho más lento y eso que ahora también vamos mejorando y los envíos ya van por internet, aunque hay que pillar una buena señal, en definitiva, ¿no? Que a mí me encanta la radio por todo lo que tiene, ¿no? Aquí está Antonio y Paco que también han hecho y pues, supongo que coincidirán, ¿no? Pero en fin, que en definitiva yo estoy donde quiero estar y lo he probado todo, porque también hemos hecho prensa escrita y en fin, que podéis preguntarnos y aquí estamos a vuestra disposición. Mayor participación al alumnado y podéis preguntar de lo que queráis, tanto de la vivencia en el instituto, de época de estudiante universitario o del trabajo que realizan en la radio. Bueno, ya que lo preguntaron, voy a preguntar yo. Yo tengo varias preguntas, pero voy a limitarme a hacer tres. Los cuatro son profesionales del ámbito, estudiantes de periodismo, y siendo sinceros, ¿aconsejaréis a los estudiantes entrar en la carrera de periodismo? Bueno, yo voy a decir una cosa que es un dato objetivo, porque se pueden hacer muchas especulaciones, tú puedes decir las ganas de aventura que tenga cada uno, lo que quiera hacer. Estudiar requiere una gran inversión de tiempo y esfuerzo, y se puede hacer en muchas ramas. Algunas de ellas tienen por ley reservado el ejercicio a aquellas personas que obtienen la titulación, y otras no. Periodismo es de las que no. Creo que hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que a quien tenga una fuerte vocación, quien realmente le guste y eso, ese lo conseguirá, sea como sea. Quien dude, pues que se piense que, por ejemplo, para ejercer la medicina, la arquitectura, la abogacía, tal y cual, que puede requerir también gran esfuerzo, hay que estudiar la carrera. Luego, periodista, se puede ejercer el periodismo sin que nadie te pida si estás titulado. Lo cual quiere decir que, por un lado, se puede hablar de intrusismo y esto, pero también, por otro lado, el que realmente quiere, si está formado, si sabe de algo, si tiene algo que aportar, podrá estar en los medios y podrá hacer periodismo. Yo había dicho antes algo que no era muy recomendable, pero Antonio ha dicho que tiene un hijo que es periodista, yo tengo una hija que ha hecho periodismo, y a mí siempre que me han preguntado en la facultad y esas cosas, siempre he intentado dar un mensaje optimista, porque vosotros que seguramente nos veis ahora, tiene la voz de la radio, Eduardo hace comunicación en el puerto, Antonio es director de la cadena SER, sale en la tele y tal, y seguramente tendréis una imagen como diciendo esto estudiaron periodismo y al día siguiente estaban trabajando, ¿no? Nosotros estuvimos en el paro, todos pasamos malos tiempos, a todos nos costó encontrar trabajo. Hubo un momento en el que empezaste a abandonar. Creo que me lo contaste. Sí, porque antes de empezar. Yo terminé la carrera, la terminé un poco, yo terminó Eduardo Sequeda, Antonio se queda en Madrid, yo terminé la carrera, me voy a la mili. Vi que mis amigos, mis compañeros de entonces, todos empezaron a trabajar y yo no trabajaba. Esto ahora con la distancia, y fueron seguramente meses, que no, pero bueno, esto creaba un cierto problema. Pero yo tuve la suerte de que en el año 82, a final del año 82, se divulgó una ley por la que salieron las emisoras de FM. Entonces había muy pocas emisoras en España y en Andalucía prácticamente ninguna, Radio Sevilla, la COPE y la Voz del Guadalquivir. Pero a final del 82 hay una ley por la que nacen muchas FM, se llamaba el boom de las FM, donde los ayuntamientos pusieron emisoras, aparecieron muchas emisoras, entonces de pronto se abrió una posibilidad de trabajo donde entramos todos. Y lo mejor, una vez, si esto te gusta, como haya una puerta abierta, métete.
Y cuando esté la puerta abierta, si te gusta y te sigue gustando, verás cómo lo encuentras. Por eso, a tu pregunta, mi mensaje es de optimismo, más allá de lo que dije antes. Si a alguien le gusta, esta es la profesión más bonita del mundo. Esto tiene unas connotaciones que es muy difícil de explicar. Yo me voy a las 2:30 de la tarde cada día a trabajar porque tengo un programa a las 9:30 y yo no sé lo que va a haber. No es como tú sabes lo que vas a hacer el siguiente. Nosotros no sabemos nunca. Bueno, aquí te tocó, corrígeme tú, el 11S, ¿no? En directo, ¿no? Tuviste que estar muchísimas horas delante de una pantalla narrando lo de los aviones de Nueva York con la dificultad que tiene eso para el directo. Para los más nuevos, el 11S, el ataque a las Torres Gemelas. Pues sí, yo entonces hacía informativo y presentaba el informativo de mediodía, por lo cual voy a contar un poco más o menos, sin enrollarme mucho, cómo fue aquello, que se desmitifica. Nosotros sabéis que llevamos unos pinganillos aquí por lo que nos hablan los del control. Y a mí el realizador me dice, te voy a pinchar una imagen muy bonita de humo saliendo de una torre. Enróllate. Idea, ¿eh? O sea, esto, estamos hablando de las 3 menos 10 de la tarde por ahí. Aquello empezó a saberse, hora española, y la primera noticia que hubo de aquello, que ya sabe el primer teletipo, era que una avioneta se había estrellado contra el rascacielos. Pero te dicen, te voy a pinchar la imagen y enróllate. Yo creo que lo primero que dije, en imagen, está amaneciendo en Nueva York, ahí vemos, parece que ha habido un incendio en una torre, y ya me dicen, no, es una avioneta que se ha estrellado. Y nosotros fuimos dándonos cuenta de lo que estaba pasando al mismo tiempo que los espectadores. Digo más, los espectadores se iban dando cuenta de lo que pasaba mucho antes que tú, porque tú lo veías, nosotros en la tele al final lo que tienes es un monitor chiquitito incrustado en la mesa, entonces mirábamos así, pero tú lo veías en un tamaño muy chico. Entonces la gente en su casa calibraba más lo que estaba ocurriendo que nosotros. Bueno, y eso empezó y terminamos en directo hasta las 8 de la tarde. Como esa hay algunas. Quiero decir que eso recuerdo perfectamente que el 11S además era un día que informativamente hablando era tonto, un martes de estos tontos, que no pasa nada y fíjate cómo terminó. Y si alguna vez me preguntan cuál fue el momento más duro, fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Si os acordáis, los más mayores, ETA secuestra a Miguel Ángel Blanco y le da un plazo de 4 días, 3 o 4 días. Y entonces el plazo terminaba un sábado en torno a las 4 de la tarde. Y todas las televisiones de España habíamos decidido poner un lazo, entonces que era un lazo blanco o tal, y todo a las 4 de la tarde. Entonces yo hice el informativo y a las 4 de la tarde terminamos con el lazo. Terminamos. Nos habían dicho todos preparados porque puede ocurrir cualquier cosa. Nos bajamos a la redacción, maquillados, todos preparados, y Antonio Herrero, no se me olvidará, estaba entonces en la copia. Acaba de aparecer, 4:10 de la tarde, acaba de aparecer una persona con un tiro en la cabeza. Y ahora vete a contarlo. Ahora en frío es complicado, pero aquello era duro. Tela. Y nos dieron las 8 de la tarde. Sí, aquello fue durísimo. De lo más duro que yo viví también, que también fue otra muerte, en el mundo mío fue la muerte de Antonio Puerta, que me pilla con el Sevilla también en Atenas. Y además Antonio Puerta fue un chaval que se hizo querer por todo el mundo. Al final sirvió para limpiar un poco ese mal rollo que había entre el Sevilla y el Betis. Y a mí me tocó en ese desplazamiento irnos con el Sevilla a Atenas, que tenía una previa de Liga de Campeones. Y cuando nos comenta, estábamos en el Partenón y nos dicen, ha muerto Puerta. O sea, no nos lo podíamos creer, ¿no? Porque era un chaval, no porque esté muerto ahora, no, pero era un chaval, un futbolista distinto, ¿no? Un chaval muy sencillo, un chaval que con el periodismo, hay muchos futbolistas que no quieren tener contacto con el periodismo, pero sin embargo él era un tío muy cercano, muy sencillo, y fue un palo tremendo, ¿no? Contar aquella muerte y venirnos en el avión de vuelta con los futbolistas llorando porque el partido no se jugó. Y yo también, es distinto, pero también es una muerte, ¿no? Y un chaval con tanta vida como tenía Antonio Puerta y contar todo lo que fue aquello. Yo te respondo a ti rápido. Al que tenga el gusanillo, que lo haga. Que lo haga. Venimos diciendo que lo haga, que no se quede con las ganas, que la crisis
Yo también de situaciones así duras que he vivido, hay dos que recuerdo que las tengo siempre permanentemente en mi mente. Una, cuando también otro atentado, cuando atentaron contra el concejal, teniente alcalde Jiménez Becerril del Ayuntamiento de Sevilla y su mujer. Allí se vivió en Sevilla unos días de una tristeza que esa sensación de tristeza de toda la ciudad, de toda la gente, lo vivíamos de una manera muy especial y se percibía. Y otra situación también, digamos, de sentimiento colectivo, ¿no? Yo eso lo he vivido mucho en Cádiz, por ejemplo. En Cádiz, cuando se vivían las crisis de astilleros, llegaba un momento en que la gente ya estaba cansada de tantas movilizaciones, de tanto enfrentamiento entre la policía y los trabajadores, de tantos altercados, y había una situación también de tristeza y de pesadumbre colectiva de la ciudad, que eso se percibía como periodista y tú lo notabas, que había una psicosis, podríamos decir, en la ciudad de crisis, de conflictos y de problemas y de hartazgo y de cansancio, ¿no? Y eso se palpaba. Es una cosa que como periodista la ve. Yo siempre digo que el periodista, ¿verdad?, tiene el privilegio de ver la procesión en primer lugar. El error que tiene muchas veces el periodista es que tú, que te ponen en el balcón para que tú veas pasar la procesión, al final te convierta en parte de la procesión. Que eres parte de la procesión. Y ese fue el único consejo que yo le di a mi hijo cuando ya quiso ser periodista y cuando ya empezó. Digo, mira, ten claro que siempre estás en el balcón, nunca te ponen para que estés en la procesión, ¿sabes? Es una cosa que en la medida que hagamos eso no traicionemos nuestros principios como profesionales. Bueno, siguiendo con las preguntas, los cuatro sois periodistas andaluces y centrándonos en esto, en el andaluz, ¿creéis que puede cerrar puertas de trabajo a los periodistas fuera de Andalucía a la hora de locutar o a la hora del reporterismo? Pero ¿el acento te refieres? No. A mí no. Yo he trabajado en diferentes radios y en la tele, en fin. Y a mí nadie me ha dicho. Sí, pero Paco, eso es ahora. Hace 30 o 40 años. Antes no. Pero es verdad que a mí no me lo ha dicho nadie. Y es verdad que lo que pasa es que uno, cuando es joven y vive en el pueblo y tal, no vocaliza, hablamos de otra forma. Entonces, cuando pones delante del micro, pues, intenta vocalizar, intenta que la gente te entienda. Pero yo al menos no te digo. Lo que sí puedo decir abiertamente es que aquí en Andalucía se hace muy buen periodismo, tanto en la televisión como en la radio pública, una radio pública y una televisión pública muy solvente, unos profesionales, no es por nada, porque está Jesús es un profesional muy solvente, muy experimentado y con mucha fiabilidad, y en la radio no digamos. Andalucía tiene unos medios de comunicación muy potentes porque existen detrás una clase periodística también muy formada y muy prestigiosa, No tiene nada que envidiar al periodismo que se puede hacer en cualquier otro sitio, solo lo hacemos. Yo por eso, antes hablaba del profesor que tuve en el San Fulgencio, que ahí es donde este señor, con las comillas andaluzas y con su acento, hay un acento muy bonito andaluz, aunque da igual, a mí de Andalucía es que me gusta escuchar todo, el acento cordobés, el acento de Estepa, el acento de Almería, la musiquilla de la gente de Cádiz, en fin, que no tiene que ser un problema, al contrario, nos tenemos que sentir orgullosos de hablar en andaluz. Intentemos vocalizar para que nos entiendan también, pero no pasa absolutamente nada por hablar en andaluz. Es más, tenemos algo que otros no tienen, ¿no? Bueno, y por último, ¿cuáles creéis que son las cualidades más importantes que debe tener un periodista? Curiosidad. Y constancia. Que sea fiel así consigo mismo también. Que sea honesto. Yo recuerdo que teníamos un profesor en la facultad que nos daba un decálogo de las virtudes del periodista. Y yo solamente conozco a uno que las cumplía, que es Clark Kent, Superman. Que no olvidemos que es periodista, ¿no? Pero vamos, lo que han dicho los compañeros, desde luego no son. Muchas gracias. A ver, no cortaros, aprovechar. Tú me vas a contar los cuatro de la que me pelear. Ahí Sobre todo que el día de la Santi. ¿Cuál es el maestro que mejor recordáis? ¿Qué? ¿Cuál es el maestro que mejor recordáis por vuestros años en el San Florencio? Sí, yo creo que el profesor, el que más recuerda.
La pregunta es que ¿cuál es el maestro? ¿Qué más recuerdas? Sí, entiendo que se refiere a los profesores, pero yo estoy acostumbrado, le llamamos siempre profesores en la secundaria. Y creo que a mí me parece que es muy digno y ilustrativo que sigamos manteniendo las distintas denominaciones de maestro y profesor, pero bueno, sé que ahora la costumbre es llamar maestro a los enseñantes. Pues yo creo que el que más recuerdo de todos los que pasaron por San Fulgencio y que me dieron clase y que más me influyó fue el jefe de estudio, don Fausto, porque ese hombre tenía una forma irónica de dar las clases y de entender las cosas que a mí me hizo abrir los ojos y preocuparme por ver siempre el otro lado de lo que se contaba. Yo voy a decir dos, una porque tengo, no la recuerdo, yo por ejemplo, yo tuve a doña Carmen Ferrer que daba matemáticas y yo lo pasé muy mal, un curso que tuve, pero yo creo que con el tiempo me di cuenta que me enseñó a superar esa fobia que yo tenía, yo la veía entrar y temblaba, pero eso me sirvió. Y seguramente yo tenía Maribel Romero, se llamaba. Maribel Romero, literatura, una mujer a la que yo después no he vuelto a ver nunca y que tenía una forma de dar la clase que es lo importante, te iba poniendo la gotita de pan para que tú siguieras el camino y yo creo que ella sin insistencia nos ayudó a leer y a partir de ahí vamos a más. Yo he hablado del profesor de literatura que tuve. Me acuerdo también de Federico Madero, con matemáticas, también tengo un recuerdo de él, sus hostos, de Santi, os repito, Santi a mí me metió más caña, me metía caña porque os digo que lo de la religión y la gimnasia y al final con Santi todo cambió el concepto. Un inciso, yo nunca entendí por qué estaba en el pabellón una cuerda, se me hacían subir con una cuerda. Es verdad. ¿Qué sentido tiene ese? Yo la cuerda nunca la subí. Yo nunca lo entendí, una cuerda para arriba como mono, eso nunca lo entendí. No sé qué virtud tiene, Otro aparato de qué tortura, músculo ¿no? ejercita eso, que yo tengo una cuerda allí, Dios mío, mira, cosas telas que ponen ahí en los sitios, aparatos ahí raros que ponen en los gimnasios. Pero bueno, te lo explico. Sí, no. No, pero yo sí, profesores, sí quiero recordar, bueno, lo dije anteriormente porque ejerció mucha influencia sobre todo en nosotros, como éramos más del campo. En aquella época estaba de moda eso que se llamaba el estructuralismo, Saussure, y en fin, y nos abrió mucho la mente en torno a Noam Chomsky, el lenguaje que a nosotros nos entusiasmó y también nos ayudó a descubrir la poesía. Y luego había un filósofo que también era muy irónico, que se llamaba Manuel Rodríguez, lo he dicho anteriormente, otro que era un químico, Francisco Romero, que también era muy bueno, y también ejercieron mucha influencia sobre mí un cura que se llamaba Manuel Cano, que no sé si sigue ejerciendo por aquí, o tengo entendido que está últimamente en Osuna, y ese hombre fue el primero que nos dio a leer la revista Cuadernos para el Diálogo, y nos enseñó incluso la revista Triunfo, cosa que yo eso, vamos, no me lo podía ni imaginar, ¿no? Y eso también ejercieron y Manolita Junto, que también era una profesora muy fuerte, por supuesto, Argeli, etcétera, etcétera. Bueno, ¿más preguntas por ahí? Oye, Santi, lo de la cuerda sigue todavía en el... La han quitado, ¿no? Aquí, claro. aquí. ¿Pensáis que hoy día hay total libertad de expresión en el periodismo? Libertad de expresión. Libertad de expresión. Jesús y yo en eso tenemos una ventaja, que nos dedicamos al periodismo deportivo y ahí suele haber menos problemas, digamos. Que si en el periodismo hay libertad de expresión. Era eso, ¿verdad? Entonces,
Buena pregunta. Nosotros en deporte no hemos tenido muchos problemas. Ahora, yo sí te digo que el periodismo no es una cosa en la que tú te sientas y dices lo que te da la gana y tal, ¿no? Incluso eso en el deporte. Ahora, si tú trabajas en una redacción con más gente, y este señor y yo trabajamos haciendo deporte, los dos en la radio, este no puede decir que el partido de Sevilla ayer fue un desastre y yo puedo decir, digo que es una maravilla. Digamos, si lo decimos como, no como una opinión, sino como una opinión del medio. Claro, hay que llevar una línea. Entonces eso ocurre en todos sitios. Yo creo que sí hay libertad, en general hay libertad, pero después cada uno está en una empresa y las empresas aprietan más o menos en función de la coyuntura. Mira, verá, yo voy a decir una cosa también de actualidad. Existe libertad de expresión, por supuesto que sí, y los medios son libres. ¿Existe la libertad? Pues claro. ¿Existe el amor? Pues claro, pero cada uno se lo trabaja a su manera y a su forma. Pero de ahí estar atento a una cosa, yo no es que quiera hablar otra vez de política, pero es así, ya que has hecho tú la pregunta, ahí es lo que se llama la ley Mordaza, que tiene más importancia de lo que parece. Es necesario que curioseéis sobre esa norma que en el ámbito estrictamente periodístico va a plantear muchas dificultades para la labor de los profesionales. De ahí que lo saque aquí a colación de tu pregunta. Es que tú puedes ver, estás cubriendo una información, de pronto hay un altercado entre unos manifestantes y la policía, se te ocurre hacer una foto y se te ocurre difundirla en las redes, inmediatamente eres detenido y vas a la cárcel. Y además con sanción gubernativa y sin pasar siquiera por el juez. Eso ha entrado en vigor en España. Eso es, a día de hoy, una realidad. Lo que hay que tener en cuenta eso y hay que informarse para que veamos las consecuencias del entorno en el que nos movemos. ¿Existe libertad de expresión? Sí. ¿Que hay amenazas? Muchísimas. Y ahora más que nunca. No tengo nada más que añadir. Recomendaría, para manejarnos en la vida, aparte del periodismo, que quien quiera saber la libertad de expresión que tenemos, para que empezara leyendo el artículo 20 de la Constitución Española, que establece unos límites muy claros. Y luego ya, en el ámbito de la profesión periodística, pues hay límites legales, como acaba de explicar Antonio, algunos de ellos, digamos, inadmisibles, claramente. Y luego también hay otros límites que sufre el periodista, que es lo que se llama la línea editorial de la empresa. Y el periodista tiene que ejercer con libertad, pero con esos límites, los límites legales que emanan del artículo 20 de la Constitución Española y de otras normas que pueden incluso incumplirlos, y luego los límites de la empresa. Yo voy a discrepar aquí seriamente de lo que ha dicho Paco, que dice que en el mundo del deporte que no pasa nada. Yo tengo mi experiencia en Cádiz, porque durante un tiempo no había redactor de deporte, tuve yo que hacer deporte, pero yo habitualmente hacía actualidad general, ¿no? Política, y, en fin, los acontecimientos normales del día a día de una ciudad. Y tuve que hacer también deporte, y de vez en cuando, bueno, pues ya me metía un poquito en Honduras, ya me sentía un poquito más suelto, e hice 2 o 3 valoraciones sobre determinados futbolistas. Y yo ahí me di cuenta la cercanía del objeto de la noticia, porque luego tú ibas al estadio, se te acercaba el futbolista a ti, que era un inútil, y te cogía y te decía, oye, que está acabando con el pan de mis hijos. Y entonces yo me di cuenta de que efectivamente el referente de la noticia lo tienes demasiado cerca. Y en el mundo del deporte, y fundamentalmente en el mundo del fútbol, también hay presiones y hay condicionantes muchas veces. Hombre, y los nota más que los políticos. Los políticos, a fin de cuentas, se las tragan y tienen más aguante. En el mundo del fútbol, yo he podido comprobar que los futbolistas no aguantan ni una, ¿va? No, ni una. Yo cuando escribí en el AS, os vais a acordar, imagino que muchos de vosotros también veis el AS, el crack, el dandy, el duro y el vaya día. Y luego también están las puntuaciones. Yo recuerdo en Córdoba, cuando hacía yo esa crónica, de darle a un futbolista una estrellita o un palito, porque lo máximo eran 3, 2, 1, o el palo de que no había hecho absolutamente nada. O el vaya día, decir, macho, vaya día castellano. Un jugador que tomó en el campo, creo que fue 10 minutos, salió y una amarilla, al rato, vaya día que ha tenido el tío, ¿no? Bueno, pues al día estaba esperando el lunes con el periódico a puerta gallola para decirle que por qué le había puesto el vaya día y una rayita. Y digo, si tú eres autocrítico contigo mismo, apague y vámonos. No, es que tú y yo somos amigos. No, pero aquí nuestra amistad la está poniendo en duda con este comentario. Y efectivamente sí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Bueno, en el deporte eso sí es muy complicado. De hecho, casi siempre los futbolistas, sabéis que tradicionalmente la crónica de
fútbol que aparece en los periódicos, siempre se le ponía una puntuación 3, 2, 1 y después tú hacías 5 folios. Los futbolistas no leían los 5 folios, leían tal. Entonces tú en el texto podías poner que fulanito hizo 2 cosas bien, pero si allí le ponían un 1, tenía un problema. Entonces, eso que parecía periodismo antiguo todavía se produce, porque el futbolista solamente mira esas cosas. Y efectivamente el trato, que cada vez es menor, que ahora ya sería una cosa un poquito más complicada, el trato del periodista con el futbolista, ahora prácticamente a los futbolistas los secuestran los gabinetes de prensa de los clubes y dicen que son suyos, y entonces ya hablar y entrevistarlo es muy difícil. Pero efectivamente tienes el referente de... Tú tienes libertad de expresión para decirlo, pero se dice que fulanito es un gamberro, tú mañana es posible que veas al gamberro. Sí, y te corre el riesgo de un bofetón, ¿no? Aunque Paco ha dicho, y lleva toda la razón del mundo, que cada día los futbolistas están más secuestrados por los departamentos de comunicación, yo personalmente es algo que agradezco. Incluso casi... Antes viajaba con el Sevilla, con el Betis, en el vuelo charter del equipo, y bueno, fantástico, ¿no? Estás ahí al lado de los jugadores, eres uno más, casi te sientes como uno de la plantilla, ¿no? La gente no te para, porque no sabe quién eres, pero vas con ellos, ¿no? Pues yo agradezco ya no tener contacto con ellos, porque además te hace no tener los problemas que yo tuve, por ejemplo, aquel día en Córdoba, ¿no? Con el paso de los años, cada día yo al menos quiero tener menos contacto personal con los futbolistas, ¿no? Primero porque luego se cambian de equipo, te llevas un mal rato tú, como si fuera la madre, que se va tu futbolista, cuando se fue Luis Fabiano, por ejemplo, cuando se fueron otros jugadores, o David Castell cuando dejó el Sevilla. Entonces yo con el paso de los años trato de tener menos amistad. Y además los veo en las zonas mixtas, cuando hablan y poco más, ¿no? Que van pasando los años, y muchos de vosotros a lo mejor diréis, bueno, yo quiero ser como aquel periodista deportivo, amigo de Rubén Castro, ¿no? Qué guay, o amigo de Krzysztof. Pues no merece la pena, no merece la pena, porque en muchos casos esos futbolistas van a utilizar la amistad para otro tipo de cosas, ¿no? Así que yo creo que os va a hacer mucho más independiente saber manejar la distancia, esa distancia media, para poder tratar a los protagonistas. El futbolista nunca entiende la labor del periodista, nunca entiende. Hasta que de pronto llega un día y lo invitas a comentar un partido. Entonces él se ve en la barrera del periodista y entiende que hay que mojarse, que hay que decir que esa jugada no está bien, tal. Entonces es muy curioso, porque ha habido muchos casos que cuando lo llevas al programa para hacer ahora de periodista, para criticar, cambia todos los esquemas. Yo tengo una anécdota muy graciosa y además casi tiene actualidad, porque en un partido de Lécija Balompié, luego con el Betis me largaba, me llevé de comentarista para el partido, para que me ayudara a los comentarios, a un tal Pepe Mel, que era jugador de Lécija, aquí donde lo veis el técnico del Betis, y recuerdo que Pepe Mel me dice, bueno, no te comento contigo el partido, pero si esto se pone mal, no me vayas a preguntar. Al descanso iba 5-0. O sea, yo a Pepe Mel ya cuando fui a buscar el del descanso, Pepe Mel estaba en su casa ya. Me quedé sin comentarista, porque claro, sabía lo difícil que era. Además, él era miembro de la plantilla de Lécija. A ver cómo aquello lo justificaba con el Betis B, que le habían caído 5, ¿no? O sea, y ahí Pepe Mel, pues, tuvo la oportunidad de ver lo complicado que es también, ¿no? ¿Más? Hombre. Yo quería preguntar si creéis que vuestro trabajo está totalmente valorado. ¿Cómo pensáis? Eso es muy fácil de ver y de consultar. Os metéis en internet, en CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, y las cosas como son. Se dicen que los medios de comunicación tenemos mala imagen y demás, sin embargo, el mundo del periodismo siempre sale bien valorado, ¿eh? La profesión periodística siempre sale bien valorada. Salen los médicos muy por arriba siempre, ¿no? O los abogados no tanto. Pero vamos, los periodistas en general no salen mal parados en todos los sondeos que se hacen, mirarlo, porque ese es, digamos, el elemento más objetivo que hay para ver un poco el estado de opinión del país. La profesión periodística en realidad es una profesión respetada, aunque hay otra gente que
que bueno, que nos miran por encima del hombro y nos consideran bichos raros, ¿no? Pero a eso ya estamos acostumbrados. Eduardo. Bueno, lo que ha dicho Antonio, claro, está muy bien, porque es esto de la pirámide de Maslow, la valoración, ¿no? Pero yo creo que también creo que ha cumplido un poco también con la parte económica. ¿Por la parte económica la has dicho tú? Sí, yo creo que sí, Antonio. La parte económica fatal. De todo un poco. Sí, bueno, pero para quien esté pensando algo así, que pienses lo que le puede satisfacer salir bien en general en la encuesta del SIS o tener un buen sueldo. A ver, yo desciendo la pregunta después de lo que han dicho ellos, yo sí me siento valorado, o sea, yo creo que la gente valora al periodismo lo que pasa es que el periodismo no está bien pagado. Digamos, yo no me puedo quejar tampoco, pero que piense que hay mucha gente que dice, mira, este sale en la tele, este tiene que ganar una barbaridad. Mentira, pero hay cosas, tampoco pasa hombre, quiero decir que a mí me ha compensado. Es que no sale en el programa adecuado. Claro. ¿Has probado el Sálvame? Claro, ahí es donde yo iba, ¿no? Es que la pregunta... A mí esto de Sálvame, uno le dice, me llama mucho la atención porque yo veo que los intervinientes del programa van con papeles, van con guiones, van con noticias, van con documentación y todo. Unos papeles, ¿para qué llevan los papeles? Un misterio, igual que el de la soga colgada en el gimnasio, nunca lo he entendido, igual como los de Sálvame me llevan unos papelitos, un guión y todo. Sobre esto de Sálvame, además, a mí me enfada mucho porque da una imagen del periodismo, que ahí allí no son periodistas, pero da una imagen del periodismo que la gente termina creyendo. Yo estoy allí con el móvil, dice, no, que me va a llamar, voy a ver si confirmo, y durante el programa te dice, sí, bien, vale, confirmado, está hecho. Eso es mentira, ni va a llamar a nadie, ni nada, eso no es el periodismo no funciona así. Pero entonces ellos juegan a eso y puede haber gente que diga, pero los periodistas están allí. No, eso es guión y es otra cosa. Sí, me ha venido de maravilla porque yo veis por ahí, sí, yo también siento como Antonio y como Eduardo y como tú, Paco, lo que estáis diciendo, una profesión preciosa y nos sentimos muy valorados. Quizás lo que no lo valoramos son muchos que hacen de periodistas y que están dentro de la profesión y que la manchan y que confunden al personal o confunden a vosotros, muchos de los Sálvame esto, los de mujeres y viceversa, o las periodistas tal, pues se confunden y se creen que son periodistas y no lo son, entonces los manchan un poco, ¿no? Luego, económicamente podría estar mejor pagado, sin tener tampoco nosotros mucha queja de cómo estamos, pero sabemos cómo está nuestro entorno, cómo está la gente que está preparadísima hoy en día. Yo he estado en la facultad, me ha servido también un poco para resetearme y para ver lo que viene por atrás, y hay gente que viene muy preparada y gente que bueno, que me da pena porque ahora mismo está todo fatal, ¿no? Pero repito que es una profesión preciosa, valorada y que, en fin, si os gusta, adelante, como los de Alicante. Pues, por necesidad de tiempo, tienen que preparar el escenario para una obra de teatro que va a haber esta tarde. Sabemos que ellos tienen resistencia para estar aquí. Nosotros seguiríamos. Ya lo sé. No tenéis dificultad ninguna. Así que vamos a concluir. Esperamos que hayáis disfrutado, que traigáis buenas conclusiones de la experiencia contada, de sus consejos, que os sirva para aclarar ideas, para ampliar las veces que como alumnos se pretende que alcancéis, y que en un futuro no muy lejano muchos de los alumnos y alumnas presentes os tengan los suficientes conocimientos y tengáis oportunidad de encontraros en lugares como estos, donde se les requiera por los logros alcanzados, por los méritos, por el aprovechamiento de los estudios, trabajos y tareas que en cualquier momento podéis desarrollar, que podéis cumplir vuestros sueños, como hicieron nuestros invitados. Sueños por los que cada día dais fuerza y estímulo al trabajo y esfuerzo por seguir aprendiendo y lograr un futuro mejor. Agradecemos el esfuerzo y el interés de nuestros invitados que han hecho por estar aquí con nosotros, y en particular a Paco, que ha hecho la tarea de coordinador con todos ellos, a Antonio, también por la gran colaboración y por conseguir que con autoridad hayamos tenido también la celebración de programas como la Cámara de los Varones o el Boroy, que tuvieron una edición dedicada a la celebración de nuestro 50 aniversario. Al Excelentísimo Ayuntamiento por la cesión de estas magníficas instalaciones, personal responsable de las mismas, por la facilidad de dar y la colaboración que han tenido con nuestro acto del cincuentenario,
a las trabajadoras de este teatro que una y otra vez nos ayudan en la preparación de las mismas, y gracias por vuestra asistencia e interés mostrado. Os esperamos en los próximos actos que llegan y que faltan por celebrar.